Zombman. Los otakus gordos también tienen sueños. Capítulo 711. Al 730 registro de observación de Sashi. La primera clase terminó con el sonido de una campana. La maestra se despidió y salió del aula. Después de que el profesor se fue, la clase volvió a estar animada. Tanaka Masao extendió la mano y tocó la espalda de Kawasaki Saki, diciendo en voz baja. Saki, ¿por qué te quedaste tan quieta? ¿No habíamos quedado en probarlo? No tienes miedo, ¿verdad? Al oír esto, Kawasaki Saki se sonrojó levemente. Tras recomponerse, se dio la vuelta y dijo. ¿Cómo iba a tener miedo? Era solo la primera clase. ¿Quién sale en la primera clase? Estaba esperando el momento oportuno. Esto era una mentira. Kawasaki Saki realmente había tenido miedo al comienzo de la clase y debido a eso, se sintió inquieta durante todo el periodo. Cuando comenzó la clase, llena de entusiasmo, quería completar la tarea de inmediato. Pero después de pensarlo, pedir salir justo al comienzo de la clase puede no ser lo ideal. Entonces reprimió el impulso, pensando que esperaría un rato en la clase y luego encontraría un momento adecuado para hablar. En cuanto al momento adecuado, sería durante un momento de pausa en la clase del profesor. Lo ideal sería que su atención estuviera puesta en ella. De esta manera no sería demasiado brusco, no molestaría al profesor ni al resto de alumnos y ahorraría el máximo tiempo posible. También le ayudaría a evitar situaciones embarazosas. Si la maestra no estaba atenta a ella y ella lo llamaba, ¿qué pasaría si los demás alumnos la oyeran, pero ella no? ¿No sería increíblemente incómodo? Y debido a la seriedad de Kawasaki Saki, realmente captó la atención del maestro. La maestra estaba bastante contenta, pensando que estaba escuchando atentamente. Kawasaki Saki naturalmente notó la mirada del maestro y, pensando que era una buena oportunidad, quiso hablar. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, porque empezó a angustiarse de nuevo por cómo expresarlas. Esta agonía le hizo perder varias oportunidades. Cuando finalmente se decidió por su frase, quedaban menos de 10 minutos de clase. Kawasaki Saki recordó su acuerdo con Tanaka Masao durante al menos 10 minutos. Si hablara ahora no habría suficiente tiempo y sus esfuerzos serían en vano. Entonces Kawasaki Saki no tuvo más opción que rendirse. Sin embargo, ella misma ni siquiera se dio cuenta de que en el momento en que decidió darse por vencida, dejó escapar un inexplicable suspiro de alivio. Quizás fue porque la carga sobre su mente se alivió, liberándola de más deliberaciones. Pero esa rara sensación de tranquilidad solo duró hasta que terminó la clase, cuando Tanaka Masao le dio un codazo en la espalda. Esa sensación de nerviosismo la invadió nuevamente, provocando un hormigueo en el cuero cabelludo y un aceleramiento del corazón. Al escuchar la respuesta de Kawasaki Saki, Tanaka Masao todavía estaba algo escéptico. ¿De verdad, Saki? ¿Por qué te veías tan inquieta, como si estuvieras en ascuas, durante la clase de ahora mismo? ¿No fue realmente porque estabas demasiado nervioso para hablar con el profesor? Al ser expuesto tan directamente por Tanaka Masao, Kawasaki Saki no pudo evitar quejarse internamente. ¿En serio, por qué Tanaka es tan observador? ¿Acaso no estaba prestando atención en clase, con toda su atención puesta en mí? Probablemente sea porque su asiento está detrás del mío, así que puede observar cada uno de mis movimientos. Si nos cambiáramos y yo estuviera detrás de Tanaka, sería genial. Entonces yo sería quien tendría el control de la situación. Quejándose así en su interior, Kawasaki Saki mantuvo la calma. Fingió estar muy confundida y dijo. ¿De verdad lo parecí, Tanaka? Quizás me malinterpretaste. ¿Cómo pude estar equivocado? Al oír sus palabras cuestionadas, Tanaka Masao se disgustó de inmediato. Sacó su cuaderno y se lo mostró a Kawasaki Saki. Mira, lo he grabado todo. Saki, durante la última clase, hiciste contacto visual con el profesor 15 veces, enderezaste la espalda y luego la desinflaste 7 veces, moviste las caderas hacia adelante y hacia atrás 20 veces, bajaste la cabeza pensativa y vacilante. Mirando las cosas registradas en el cuaderno de Tanaka Masao y escuchando lo que dijo, los ojos de Kawasaki Saki se abrieron gradualmente. Preguntó con un tono de sorpresa, confusión y duda existencial. ¿Qué estabas haciendo exactamente en clase, muchacho? Al principio, no sintió mucho cuando Tanaka Masao la expuso. Pero cuando Tanaka Masao sacó este cuaderno, Kawasaki Saki realmente se derrumbó. Ella misma ni siquiera tenía muy claro el número exacto de veces que registró las cosas. Era evidente que probablemente no había escuchado la conferencia durante toda la clase, ya que toda su atención estaba centrada en ella. Al oír esto, Tanaka Masao no mostró ninguna vergüenza. En cambio, se mostró algo complaciente. Mostró con orgullo el cuaderno que tenía en la mano y lo presentó. ¿Te refieres a esto? Hoy mismo decidí empezar a escribirlo. Se llama Registro de Observación de Saki. Su propósito principal es registrar cada uno de tus movimientos, Saki, a través de mi meticulosa observación. El rostro de Kawasaki Saki estaba rojo como un tomate.
Realmente no podía entender por qué Tanaka Masao podía pronunciar palabras tan vergonzosas con tanta calma. Ella ni siquiera tenía el coraje de escuchar tales cosas, pero Tanaka Masao podía decirlas sin expresión alguna. Solo se puede decir que él realmente hizo honor a su nombre, Tanaka Masao, alcanzando sin esfuerzo una altura que ella nunca podría lograr en su vida. Exhalando pesadamente, Kawasaki Saki finalmente se recompuso un poco y preguntó. Entonces, Tanaka, ¿por qué estás haciendo esta cosa sin sentido? Ella originalmente había querido preguntar por qué estaba haciendo algo tan hentai, pero finalmente no pudo decirlo, por lo que tuvo que usar una frase más indirecta. A esto, explicó Tanaka Masao. Soy una persona pura, una persona libre de gustos bajos, una persona que vive puramente por un ideal. Al observar cada uno de tus movimientos, Saki, es como si estuviera observando a toda la humanidad. Es una experiencia muy novedosa. Me hace sentir que puedo romper mis propios límites en cualquier momento. Al escuchar a Tanaka Masao hablar con tanta grandilocuencia, Kawasaki Saki se quedó momentáneamente sin palabras y solo pudo quejarse por dentro. Aún se siente tan hentai. 712. Registro de observación de Masao. Kawasaki Saki no se dejó intimidar por las palabras aparentemente justas de Tanaka Masao. Respiró profundamente 2 veces, reprimiendo el impulso de gritar y, para evitar la vergüenza, Kawasaki Saki dijo en voz baja. Dije, Tanaka, ¿puedes prestar atención en clase y no hacer cosas tan vergonzosas? ¿Vergonzoso? ¿Dónde está la vergüenza? Al escuchar la advertencia de Kawasaki Saki, Tanaka Masao preguntó, bastante desconcertado. Al ver la expresión desconcertada de Tanaka Masao, Kawasaki Saki apretó los dientes. No había tenido la intención de ser explícita, pero como Tanaka Masao insistió en entrometerse, no le importó decirlo. Es solo que sigues mirando cada uno de mis movimientos en clase, como un pervertido. Hacia el final, la voz de Kawasaki Saki se volvió muy pequeña. Fue el comportamiento de Tanaka Masao lo que resultó vergonzoso, y ella simplemente lo estaba señalando. ¿Pero por qué ella también sentía vergüenza? ¿Qué clase de lógica era esa? Pervertido. Al escuchar a Kawasaki Saki llamarlo así, Tanaka Masao pareció sufrir un golpe y de repente se sintió abatido. Al ver a Tanaka Masao así, por alguna razón, Kawasaki Saki en realidad sintió un sentimiento de culpa. Ella no pudo evitar pensar. ¿Hablé con demasiada dureza? Puede que Tanaka no tuviera malas intenciones. Pensando en esto, Kawasaki Saki rápidamente ofreció consuelo. Lo que dije antes fue solo una metáfora, un poco exagerada. En realidad, Tanaka, tú no eres así. No me malinterpretes. Al ver a Kawasaki Saki explicarlo con tanta seriedad, Tanaka Masao respiró aliviado, se dio una palmadita en el pecho y dijo con algo de alivio. Uf, con eso es. Me asustaste. Pensé que, Saki, me odiarías, pero parece que no es así. Pensándolo bien, somos amigos, después de todo. Algo tan insignificante debería ser normal entre amigos. Seguro que no te importaría. Jeje, parece que mi registro de observación de Saki puede continuar. Claro, para ser justos, Saki, también puedes escribir registro de observación de Masao. Me encantaría verlo. La boca de Kawasaki Saki se torció incontrolablemente. De repente se arrepintió de por qué se había ablandado justo ahora, dándole a Tanaka Masao la oportunidad de tomar ventaja. Debería haber sido más estricta y educar adecuadamente a Tanaka Masao. Bueno, si quiere observar, que lo haga. De todas formas, no me afectará. Simplemente fingiré que no lo sé. Al pensar esto, Kawasaki Saki se sintió mucho mejor y, mirando a Tanaka Masao, dijo. ¿Qué registro de observación? No me interesa. Tanaka, haz lo que quieras. Qué lástima. Quería saber cómo me veo cada día desde tu perspectiva, Saki. ¿Cómo te ves desde mi perspectiva? Kawasaki Saki pensó en ello inconscientemente. En su impresión, por alguna razón, Tanaka Masao siempre estaba alegre todos los días, como si esperara con ansias la vida de cada día. Solo ocasionalmente, cuando enfrentaba dificultades y no entendía algo, Tanaka Masao se ponía serio y se lo explicaba cuidadosamente. Tanaka Masao, claro que estoy alegre. Después de todo, al pasar tiempo con Saki, cualquiera que pueda resistirse a sonreír puede ser diagnosticado como un adulto decabado. Después de una breve charla, sonó el timbre de la clase y los dos dejaron de hablar, sentándose correctamente, listos para la clase 713. ¿Ser demasiado sentimental? Durante la clase, Kawasaki Saki se sintió inquieto por alguna razón. Cada vez que pensaba en el registro de observación de Saki que Tanaka Masao acababa de mencionar, sentía un par de ojos en su espalda, lo que la hacía sentir extremadamente incómoda. Esto hizo que Kawasaki Saki se quejara interiormente. Tanaka, ese tipo, su mirada sobre mí es tan intensa que me pone muy incómodo. No, debo advertirle después de clase. Sin embargo, debido a estos pensamientos, la atención de Kawasaki Saki siempre estuvo dispersa.
Incluso tuvo que controlar deliberadamente cada uno de sus movimientos. Por ejemplo, su postura actual al sentarse era incómoda y quería ajustarla. Pero tan pronto como pensó que Tanaka Masao la estaba mirando desde atrás, se sintió demasiado avergonzada para moverse. Y cuanto más se resistía, más incómoda se sentía. Inconscientemente, un fino flujo de agua, talento, de sudor apareció en su cuerpo. Se pegó al asiento y resultó especialmente desagradable. Ella quería levantar su cuerpo para ventilarse y refrescarse, pero tan pronto como pensó en Tanaka Masao, se detuvo enérgicamente para no hacerlo. Absolutamente no, no puedo moverme, de lo contrario, si Tanaka lo ve, definitivamente malinterpretará que me estoy tirando un pedo y se reirán de mí. Kawasaki Saki pensó en el extraño malentendido que surgiría y, por el bien de su propia dignidad, solo pudo seguir soportando el calor sofocante. El tiempo de esta clase le pareció excepcionalmente largo a Kawasaki Saki. Incluso olvidó que podría haber aceptado la sugerencia anterior de Tanaka Masao de salir durante 10 minutos. Si ella hubiera salido, habría podido aliviar este sufrimiento. Finalmente, después de la ansiosa anticipación de Kawasaki Saki, finalmente sonó el timbre para la salida de clases. Ella dejó escapar un pesado suspiro. Volviéndose para mirar a Tanaka Masao, ella también se sentó para tomar aire un poco. Al ver que Kawasaki Saki se giraba hacia él tan pronto como terminó la clase, Tanaka Masao preguntó con cierta curiosidad. ¿Qué pasa, Saki? Te ves muy ansiosa, viniendo a buscarme en cuanto termina la clase. Me extrañas, ¿verdad? Ante la burla de Tanaka Masao, el rostro de Kawasaki Saki se sonrojó ligeramente. Se dio cuenta de que sus acciones podrían ser fácilmente malinterpretadas. Después de calmarse un poco, habló con un dejo de enfado. Todo esto es culpa tuya. ¿Por qué me mirabas tan fijamente durante la clase? Me incomodaba tanto que ni siquiera podía concentrarme en la lección. No puedes hacer eso en la próxima clase o no seré educado. A diferencia de la expectativa de Kawasaki Saki de que Tanaka Masao la molestara obstinadamente, Tanaka Masao mostró una expresión muy confundida después de escuchar sus palabras y dijo. Saki, ¿cuándo te estaba mirando? Estuve haciendo lo mío toda la última clase, ¿verdad? Al escuchar esto, Kawasaki Saki no pudo evitar inclinar la cabeza y fruncir el ceño, claramente sin entender lo que Tanaka Masao estaba diciendo. Al ver esto, Tanaka Masao suspiró y comenzó a demostrar su valía. Si no me crees, mira. En la clase pasada escribí una canción y dibujé algunas imágenes. Este registro de observación de Saki tampoco se ha actualizado. Al ver las cosas que Tanaka Masao le entregó, Kawasaki Saki también creyó en sus palabras. Pero si ese fuera el caso, si él no la hubiera estado observando, ¿no sería todo simplemente una ilusión suya? Tan pronto como surgió este pensamiento, el rostro de Kawasaki Saki se puso instantáneamente carmesí. Una sensación de querer hundirse en el suelo brotó en su corazón, lo que la hizo sentir algo de miedo de enfrentar a Tanaka Masao. Yo voy al baño. Después de decir eso, Kawasaki Saki salió corriendo como si escapara, sin esperar una respuesta. Al ver esto, Tanaka Masao simplemente sacudió la cabeza con impotencia. Pequeña Saki, te tengo. Por otro lado, después de haber corrido al baño, Kawasaki Saki cerró la puerta del cubículo, se sentó en el inodoro, abrazó su cabeza sonrojada y se quejó. Ah, qué vergüenza. Siento que no puedo enfrentarme a Tanaka. Saki, ¿por qué tuviste que imaginarte cosas? 714. El pequeño Masao es muy lindo. Kawasaki Saki finalmente regresó justo cuando la campana de la clase estaba a punto de sonar. Tanaka Masao parecía algo desconcertado mientras la veía pasar a su lado. El baño estaba al frente del aula, mientras que sus asientos y los de Kawasaki Saki estaban en el medio. Entonces, normalmente, considerando el principio de proximidad, Kawasaki Saki siempre usaría la puerta principal ya sea para ir al baño o para regresar. Sin embargo, esta vez, Kawasaki Saki entró por detrás de Tanaka Masao. Algo anda mal, 9 de cada 10 cosas están mal. Al notar la anormalidad, Tanaka Masao extendió la mano y le dio una palmadita en el trasero mientras Kawasaki Saki pasaba junto a él. Solo más tarde se dio cuenta de que antes no había sido feliz. Sorprendido por la repentina palmada de Tanaka Masao, el cuerpo de Kawasaki Saki se contrajo. Sin embargo, reaccionó rápidamente y no gritó. En cambio, inconscientemente se recostó en su asiento, giró la cabeza y miró ferozmente a Tanaka Masao. Quería regañar a Tanaka Masao un par de veces, pero antes de que pudiera abrir la boca, sonó el timbre de la clase. Sin poder hacer nada, Kawasaki Saki solo pudo darle una mirada de advertencia a Tanaka Masao antes de darse la vuelta. Pero ella todavía estaba un poco enojada. ¿Qué intenta hacer Tanaka? ¿Por qué me atacó de repente? Le picaba la mano y no pudo controlarse por un momento o está tratando de insinuarme algo. Pero pase lo que pase, debo tener cuidado de ahora en adelante. No puedo dejar que Tanaka camine detrás de mí.
Mientras Kawasaki Saki estaba perdida en sus pensamientos, de repente sintió que alguien le tocaba la espalda baja. Fuera intencional o no, la mano tocó exactamente la suave carne de su costado, haciéndolo insoportable. Reprimiendo la sensación incómoda, Kawasaki Saki primero miró hacia arriba para comprobar las acciones del profesor. Vio que la maestra estaba de espaldas a ella, escribiendo en la pizarra. Solo entonces giró la cabeza para mirar al instigador de todo esto, Tanaka Masao. Girándose ligeramente, Kawasaki Saki vio el rostro de Tanaka Masao y un trozo de papel que le estaba entregando. El significado estaba claro. Quería que ella lo leyera. Con fuerte curiosidad y duda, Kawasaki Saki extendió la mano y tomó la nota, luego rápidamente se dio la vuelta y se sentó correctamente. Ella volvió a mirar al profesor, descubrió que él todavía estaba de espaldas a ella y entonces respiró levemente aliviado. Había sido un momento verdaderamente emocionante y peligroso. Luego de calmarse, Kawasaki Saki miró el contenido de la nota. En la nota, la característica más destacada fue un avatar. Era claramente un avatar versión Q que Tanaka Masao había diseñado para sí mismo. La luz que se reflejaba en las lentes que cubrían sus ojos le hacían parecer muy sabio. Al ver esto, Kawasaki Saki no pudo evitar quejarse interiormente. Es solo una pequeña nota, ¿para qué molestarse en dibujarla? Es superfluo. Pero esta cosita parece bastante linda. Tras una breve queja, examinó el contenido específico de la nota, que decía: Saki, me di cuenta antes de que regresaste al aula por la puerta trasera después de usar el baño, ¿verdad? Es muy sospechoso. Si no pasara nada especial, ¿por qué harías eso? Al ver el contenido, Kawasaki Saki se sintió un poco avergonzado. ¿Qué razón podría haber? Simplemente fue porque había estado pensando demasiado antes, creyendo erróneamente que Tanaka Masao la había estado mirando fijamente durante toda la clase. Ahora que se lo señalaron, ella realmente se sintió un poco avergonzada. Aunque se había calmado por un rato en el baño, ese corto periodo de tiempo todavía no fue suficiente para que se compusiera completamente. Para evitar ver a Tanaka Masao y hacer contacto visual, lo cual sería incómodo, Kawasaki Saki dudó cuando llegó a la puerta principal del aula, y finalmente decidió tomar el camino más largo hacia la parte de atrás. De esta manera, podría evitar hacer contacto visual con Tanaka Masao y prevenir mucha incomodidad. Ella simplemente no esperaba que Tanaka Masao notara una acción tan pequeña, y que incluso la usara en su contra. 715. Pasen juntos por la puerta trasera. Kawasaki Saki respiró hondo y se calmó. Sus piernas eran suyas para mandar, y su boca era suya para controlar. Así que la forma en que caminaba y lo que explicaba era asunto suyo, no relacionado con Tanaka Masao. Al pensar esto, Kawasaki Saki se tranquilizó. Tomó su bolígrafo con la intención de escribir una respuesta superficial. Pero cuando vio el personaje de dibujos animados que Tanaka Masao había dibujado, de repente una idea apareció en su cabeza. A ella le entró el capricho de dibujar uno ella misma. Lo que ella pensó que sería una tarea sencilla, sin embargo, resultó no ser tan fácil una vez que Kawasaki Saki realmente lo intentó. Aunque solo eran unas pocas líneas sencillas, a su dibujo le faltaba ese algo especial. No solo no parecía lindo en absoluto, sino que además tenía una sensación extraña y peculiar. ¡Qué feo! Kawasaki Saki miró su dibujo, su expresión se torció y sus ojos parecían completamente ridículos. Estaba demasiado avergonzada para dejar que Tanaka Masao viera la cosa extraña que había dibujado, por lo que Kawasaki Saki simplemente sacó otro trozo de papel y escribió en él. Se me ocurrió de repente queriendo experimentar la sensación de entrar por la puerta trasera. ¿Qué tiene de malo? Después de comprobarlo cuidadosamente y confirmar que su tono era firme y justo, asintió con satisfacción. Dobló el papel y luego miró hacia arriba, fingiendo escuchar atentamente la lección, esperando hasta que la atención del profesor se desviara. Solo entonces extendió la mano hacia atrás y le entregó la nota a Tanaka Masao. En cuanto a la nota que Tanaka Masao le había dado originalmente, no la tiró, sino que la dobló y la guardó en su cuaderno. Tanaka Masao, que había estado observando los movimientos de Kawasaki Saki, inmediatamente miró el contenido de la nota y no pudo evitar asentir, respondiendo. La sensación de pasar por la puerta trasera, no la he probado. ¿Qué tal si después de clase, Saki, ya que tienes experiencia, me llevas a experimentar cómo es? Después de escribir, Tanaka Masao devolvió la nota. Sin embargo, en comparación con la cautela de Kawasaki Saki, sus movimientos eran mucho más descarados. Ignoró por completo al maestro que estaba enseñando en ese momento. El profesor, de pie en el podio y capaz de observar a todos los estudiantes de la clase, también se dio cuenta de esta escena. Esto hizo que sus labios se contrajeran involuntariamente. Este tipo Tanaka se está volviendo cada vez más atrevido. Pero no importa, soy una persona magnánima. No me molestaré con él. Desde que Tanaka Masao ocupó el primer lugar en su grado, algunos profesores ignoraban directamente sus pequeñas acciones en clase.
Sin embargo, a otros profesores les preocupaba que se volviera arrogante y descuidado, por ello, descuidando sus estudios. Para evitarlo, aprovechaban la oportunidad para hacerle preguntas. Pero después de descubrir que nada podía desconcertarlo, siempre y cuando no perturbara el orden del aula, hacían la vista gorda. En cuanto a su interacción con Kawasaki Saki, a ellos tampoco les importó. De todos modos, la escuela no restringió las interacciones entre niños y niñas, y Tanaka Masao incluso alentó a Kawasaki Saki a estudiar. Cuando le pidieron a Kawasaki Saki que respondiera preguntas durante la clase, su desempeño fue mucho mejor que antes. Esto fue positivo, y todos los profesores se alegraron de verlo. En comparación con el desenfrenado Tanaka Masao, Kawasaki Saki, todavía un buen estudiante, era un poco reservado. Al notar la mirada de la maestra, Kawasaki Saki fingió como si nada hubiera sucedido para evitar que sus pequeñas acciones fueran descubiertas. Sin embargo, el dedo acusador de Tanaka Masao la hizo sentir muy incómoda. La maestra miró a Kawasaki Saki, que estaba sonrojada e inclinando la cabeza, y no pudo evitar sacudir la cabeza, suspirando interiormente por su comportamiento cauteloso. Esta es la reacción normal que debe tener un estudiante, verdaderamente inocente. Esta comprensiva maestra amablemente desvió su mirada, dejando espacio para los dos. Al notar que la mirada del profesor se iba, Kawasaki Saki se giró rápidamente y tomó la nota. Al mirar las palabras de la nota, Kawasaki Saki no pudo evitar fruncir el ceño. Por alguna razón, sintió que lo que dijo Tanaka Masao era muy extraño, pero no podía precisar por qué. Siguiendo el principio de precaución, Kawasaki Saki no accedió a su pequeña petición y respondió. Solo pasa por la puerta trasera. No es para tanto. Si quieres, puedes ir tú mismo. ¿Para qué me necesitas? Después de pensarlo un momento, Kawasaki Saki añadió otra frase. Por cierto, presta atención en clase. No me pases apuntes a la ligera. El profesor se dará cuenta. Ten más cuidado con tus movimientos. 716. Ir juntos al baño. Al recibir la pequeña nota que Kawasaki Saki le devolvió, Tanaka Masao levantó una ceja. No esperaba que ella fuera tan cautelosa, que viera la trampa en sus palabras y lo rechazara directamente. Sin embargo, la frase que añadió a continuación le dio a Tanaka Masao un atisbo de oportunidad. Por las diversas reacciones de Kawasaki Saki en ese momento, él sabía que ella tenía mucho miedo de que el profesor la descubriera haciendo pequeñas acciones en clase. Él simplemente no esperaba que ella lo dejara claro en la nota. A ella le importaba esto incluso más de lo que él pensaba. Naturalmente, no dejaría pasar una oportunidad tan buena, por lo que inmediatamente escribió una nota. Luego, esperó específicamente hasta que la atención del profesor estuviera en otra parte antes de pasarle la nota. Esta vez, como el profesor no estaba mirando, Kawasaki Saki también respiró aliviado, tomó inmediatamente la nota y suspirando por dentro. Tanaka es muy receptivo a los consejos, realmente presta atención a los movimientos del profesor, merece elogios. Sin embargo, su buen humor y agradecimiento no duró mucho. Después de ver las palabras de la nota, su expresión se volvió muy rígida. Así es como es, Saki es realmente desalmada, ni siquiera me lleva con ella. Como Saki no está dispuesta a usar la puerta trasera conmigo, entonces tendré que intimidarla para desahogar mi insatisfacción. La próxima vez que el profesor me mire, haré mi movimiento. Al ver el contenido de la nota, Kawasaki Saki parecía algo incrédulo. Ella no podía comprender lo malvada que tenía que ser una persona para hacer semejante cosa. En ese momento, Kawasaki Saki aún conservaba una pizca de esperanza. En su opinión, Tanaka Masao era una persona que conocía sus límites y definitivamente no haría algo así abiertamente. Pero las ilusiones de la gente a menudo no son muy efectivas. Cuanto más se teme a algo, más probable es que suceda. El profesor en el podio no pudo controlar su humor chismoso y muy naturalmente, como si nada pasara, miró hacia aquí. Tanaka Masao aprovechó la oportunidad y volvió a pinchar la espalda baja de Kawasaki Saki, utilizando simultáneamente su débil habilidad eléctrica. Atacado repentinamente, el cuerpo de Kawasaki Saki se sacudió. Ella apretó los dientes sin emitir ningún sonido. Sin embargo, su cuerpo no pudo evitar temblar, y su larga cola de caballo alta detrás de su cabeza también se balanceaba sin parar. Aunque la mirada del maestro fue fugaz, aún notó la pequeña acción de Tanaka Masao. Pero no lo tomó a pecho. Fue solo una pequeña acción, nada importante. Al notar que la mirada del maestro se iba, Kawasaki Saki respiró profundamente unas cuantas veces, luego se giró y miró ferozmente a Tanaka Masao, antes de escribir en el papel. Entiendo, no me vuelvas a molestar en clase o me enojaré. Justo ahora, Kawasaki Saki realmente había llegado a su límite, casi gritando de dolor. Entonces, para evitar que Tanaka Masao actuara de manera realmente imprudente, no tuvo más opción que llegar a un acuerdo. Al ver que Kawasaki Saki se comprometía, Tanaka Masao finalmente mostró una sonrisa de satisfacción.
Era un hombre de palabra, por lo que cumplió su promesa y no molestó a Kawasaki-saki por el resto del tiempo. Sin embargo, debido a la interacción de ida y vuelta entre ambos, gran parte del tiempo de clase ya había pasado. Kawasaki-saki estaba un poco sorprendido de por qué el tiempo de clase pasaba tan rápido. Aprovechando el tiempo restante, organizó rápidamente el contenido de la clase del profesor. Descubrió que debido a que no había prestado mucha atención en clase, hubo muchas partes que esta vez no entendió del todo. Parece que tendré que pedirle orientación a Tanaka nuevamente, pero esta vez fue debido a su perturbación que no escuché bien. Es justo que él asuma la responsabilidad. Aunque sentía que su progreso de aprendizaje se había retrasado un poco, Kawasaki-saki no se sentía ansiosa ni presa del pánico. Tener a Tanaka Masao como suplente le dio tranquilidad. Pronto, sonó el timbre para la salida de clases y Tanaka Masao le dio una palmadita en el hombro a Kawasaki-saki, sonriendo mientras hablaba. ¿Qué te parece, Saki? Vamos juntos al baño. Al escuchar esto, la boca de Kawasaki-saki no pudo evitar temblar. Este tipo de palabras normalmente solo ocurren entre personas del mismo sexo, así que ¿cómo pudo Tanaka Masao decirlas tan fácilmente, sin ninguna molestia? Exhalando, Kawasaki-saki simplemente lo tomó como si Tanaka Masao hubiera encontrado una excusa para usar la puerta trasera más tarde. Después de todo, si usaran la puerta trasera inmediatamente después de salir del aula, incluso si los otros compañeros no se dieran cuenta, todavía se sentiría bastante incómodo. Pensando en esto, Kawasaki-saki asintió, se puso de pie y dijo: «Vamos». Tanaka Masao siguió a Kawasaki-saki, caminando juntos hacia el baño. No charlaron durante el camino, simplemente caminaron en silencio. Cualquiera que no lo supiera podría haber pensado que Tanaka Masao la estaba acosando. Los baños de hombres y mujeres estaban en el lado izquierdo y derecho, respectivamente. Antes de separarse, Tanaka Masao dio instrucciones. «Saki, será mejor que te des prisa, no llegues tarde a clase más tarde». «Lo sé». Kawasaki-saki dejó caer esta frase y caminó hacia adelante sin mirar atrás. Después de todo, charlar con el sexo opuesto en la puerta del baño, especialmente sobre esos temas, siempre conllevaba una extraña sensación de vergüenza. Un momento después, los dos salieron casi al mismo tiempo. Tanaka Masao estrechó sus manos recién lavadas y mojadas y saludó a Kawasaki-saki. «Qué casualidad, Saki, volvamos juntos». Mientras hablaba, estaba a punto de frotarse las manos mojadas en la ropa. Al ver esto, Kawasaki-saki habló rápidamente para detenerlo. «Espera un momento, no es bueno frotarlo en tu ropa, usa la mía en su lugar». Diciendo esto, entregó el pañuelo que tenía en la mano. Tal vez porque cuidaba de sus hermanos menores, Kawasaki-saki tenía un aura paternal y simplemente no podía soportar el hábito de Tanaka Masao de frotarse las manos mojadas en la ropa. Al oír esto, Tanaka Masao habló con cierta sorpresa. «Saki, no esperaba que fueras tan generosa. Ya que lo has dicho, no seré cortés». Diciendo esto, Tanaka Masao extendió sus manos mojadas hacia el pecho de Kawasaki-saki. Al ver que Tanaka Masao no tomó el pañuelo sino que se estiró hacia ella, Kawasaki-saki dio un paso atrás y dijo con cierta cautela: «¿Qué estás haciendo?». Al ver la expresión cautelosa de Kawasaki-saki, Tanaka Masao inclinó la cabeza y dijo con gran confusión: «¿No me dijo Saki que usara tu ropa para limpiarme las manos? Si la blusa no te queda bien, la falda también». Al escuchar esto, Kawasaki-saki no pudo evitar apretar los puños y dijo con los dientes apretados: «Te dije que usaras mi pañuelo para limpiarte las manos, no mi ropa. Tómalo». Diciendo esto, arrojó enojada el pañuelo a la cara de Tanaka Masao y caminó hacia adelante, algo molesta. Tanaka Masao inconscientemente respiró hondo, sintiéndose algo sofocado, luego se quitó el pañuelo de la cara, secándose las manos mientras la perseguía. «Saki, espérame un momento». Esta escena en la puerta del baño naturalmente fue vista por muchas personas. Aunque no sabían qué pasó entre ambos, vieron a Kawasaki-saki, la gran belleza, entregarle su pañuelo personal a Tanaka Masao. Entonces, la mayoría de los chicos dirigieron su mirada hacia las chicas que tenían pañuelos en sus manos. El significado era evidente. También querían que les lanzaran un pañuelo y comenzar una relación predestinada. Al notar las miradas de los chicos, las chicas discutieron con cierto desdén: «Estos chicos son realmente terribles». Diciendo esto, rápidamente guardaron sus pañuelos para evitar que estos tipos se los arrebataran. 717. Intercambiar pañuelos. Aunque Kawasaki-saki parecía muy enojada y caminaba rápidamente, sus pasos en realidad no eran muy rápidos. Entonces Tanaka Masao la alcanzó después de solo unos pocos pasos. Al darse cuenta de que Tanaka Masao lo había alcanzado, Kawasaki-saki lo miró y luego extendió su mano. Al ver esto, Tanaka Masao fue bastante perspicaz y extendió la mano para tomar su pequeña mano. Con su mano sostenida, Kawasaki-saki se congeló por un momento, girando su cabeza con incredulidad para mirar a Tanaka Masao sosteniendo su mano y preguntó: «Tanaka, ¿qué estás haciendo?».
Al escuchar la pregunta de Kawasaki-saki, Tanaka Masao también preguntó, algo desconcertado. ¿No extendiste tu mano, Saki, queriendo tomarme de la mano? La boca de Kawasaki-saki se torció y luego dijo. Quería que me dieras el pañuelo, no que me tomaras de la mano. Al oír esto, Tanaka Masao no se sintió avergonzado. En cambio, se sintió algo enojado y disgustado, y comenzó a culpar a Kawasaki-saki. Entonces debiste haberlo dejado claro. ¿Cómo iba a saber lo que querías decir si no lo dijiste claramente? Me hiciste malinterpretar. Después de que Tanaka Masao dijo eso, Kawasaki-saki sintió que en realidad fue su propio error. No todo el mundo puede entender las acciones sin explicaciones claras. Parece que, si bien la capacidad de aprendizaje de Tanaka no es mala, de hecho es muy lento en algunos asuntos y carece de comprensión. No importa, no me molestaré con cosas tan pequeñas con un idiota. Al pensar esto, el ánimo de Kawasaki-saki mejoró considerablemente. Asintió y dijo. Reconozco que no lo expresé con claridad, pero ahora deberías entenderlo. Dame el pañuelo. Bueno. Tanaka Masao aceptó de inmediato y no discutió más con Kawasaki-saki. Metió el pañuelo que tenía en la mano en el bolsillo de su ropa, luego metió la mano en otro bolsillo y sacó un pañuelo, ofreciéndoselo a Kawasaki-saki. Aquí tienes, Saki. Había demasiadas cosas de las que quejarse. Kawasaki-saki necesitaba expresarlas una por una. Quería que me devolvieras mi pañuelo, no tu pañuelo. Y ya que tienes tu propio pañuelo, ¿por qué no lo usaste al limpiarte? ¿Por qué usaste tu ropa para limpiarte las manos? Además, ¿puedes soltar mi mano ahora? Mientras hablaba, forcejeó un poco, intentando liberar su mano, pero fue inútil. Tanaka Masao ignoró la lucha de Kawasaki-saki y comenzó a explicar. Justo ahora, Saki, dijiste que querías un pañuelo, y pensé que querías intercambiar pañuelos conmigo. En cuanto a por qué no usé mi propio pañuelo, es porque lo tengo en el bolsillo. Si lo saco con la mano mojada, se me mojará el interior del bolsillo. Pero limpiar directamente con la ropa solo mojará la parte exterior de la misma. El exterior de la ropa se secará en un rato, pero si el interior del bolsillo se moja, es muy problemático, ¿no crees? Al escuchar la explicación de Tanaka Masao, Kawasaki-saki realmente la encontró excepcionalmente razonable. Cada vez que sacaba un pañuelo del bolsillo, se le mojaba un poco. Aunque no era muy grave y normalmente no lo notaba, seguía ahí. Además, si usaba demasiado el pañuelo en un día y no lo dejaba secar, se humedecería y guardarlo en el bolsillo también sería incómodo. ¿Significa eso que la forma en que uso el pañuelo está mal? Pero usar ropa tampoco me parece bien. ¿Existe una solución perfecta? Sí, existe tal solución. Justo cuando Kawasaki-saki se preguntaba si existía una solución perfecta en el mundo, Tanaka Masao ofreció su propia solución. Dijo con confianza. Mientras uses el pañuelo de otra persona, o la ropa de otra persona para limpiarte las manos, no tendrás que preocuparte por mojarte, ¿verdad? Kawasaki-saki. 718. En realidad, me gusta Tanaka, no te golpearán hasta la muerte los demás si sigues haciendo esto. Al final Kawasaki-saki no pudo evitar decirlo. Limpiarse las manos con ropa y pañuelos de otras personas cada vez, ni siquiera los mejores amigos lo tolerarían. Entonces, Saki, ¿me golpearías hasta la muerte? Al oír esto, Kawasaki-saki también recordó. Tanaka Masao no solo usó su pañuelo, sino que también estaba planeando usar su ropa para limpiarse las manos. Ella no estaba enojada, después de todo, él no tuvo éxito. Pero definitivamente estaba asqueada. Nadie toleraba que alguien del sexo opuesto le tocara el cuerpo con las manos mojadas. Así que ella asintió firmemente. Si realmente te atreves a hacer eso, te golpearé hasta la muerte. Qué cruel, Saki. Me matarías a golpes por algo tan trivial. ¡Qué miedo, qué miedo! Si tienes miedo, suelta rápidamente mi mano o te golpearé hasta la muerte también. Diciendo esto, Kawasaki-saki estrechó la mano que sostenía Tanaka Masao, amenazándolo ferozmente. Acababa de salir del baño y él le agarró la mano en público. Aunque le daba vergüenza, no le importaba, pues no se conocían. Pero ahora que estaban a punto de regresar al aula, y Tanaka Masao todavía no lo soltaba, eso no podía hacerse. Si los compañeros de clase vieran esto, viéndose todos los días, sería demasiado vergonzoso. Al escuchar a Kawasaki-saki decir esto, Tanaka Masao supo que debía detenerse, así que soltó su mano. Está bien, entonces ¿todavía quieres este pañuelo, Saki? Kawasaki-saki miró el pañuelo que Tanaka Masao le entregó. Obviamente, no tenía intención de devolverlo y quería intercambiarlos. Sí, ¿por qué no lo querría? Kawasaki-saki extendió la mano y agarró el pañuelo. Todavía era temprano hoy, y tenía muchos usos para un pañuelo. Parecía que no sería fácil recuperar el suyo, así que solo pudo conformarse con el de Tanaka Masao. Al mismo tiempo, se consolaba a sí misma en su corazón.
Es solo un pañuelo, solo un pequeño trozo de tela, no es gran cosa pensando de esa manera, pero cuando tomó el pañuelo de Tanaka Masao en su mano, inevitablemente sintió una sensación extraña. ¿Es este el pañuelo que usa Tanaka Masao? Se siente muy limpio. ¿Será porque no suele usarlo mucho? La textura también es genial. Debería ser de algodón, pero se siente mejor que el algodón común. Además, intercambiar pañuelos, ¿no se consideraría intercambiar algo? Al pensarlo, Kawasaki Saki de repente se sintió un poco avergonzado. El pañuelo que originalmente estaba colocado en su bolsillo también se puso muy caliente, haciendo que la gente no pudiera ignorarlo. Pronto, ambos llegaron a la puerta del aula. Según lo acordado, no entraron por la puerta principal, sino que continuaron hacia la puerta trasera. Durante los descansos, muchos estudiantes salían del aula para tomar un poco de aire fresco en el pasillo. La mayoría de la gente solía permanecer en el pasillo donde se encontraba su aula, como si fuera una especie de división territorial. Entonces, cuando Tanaka Masao y Kawasaki Saki caminaron juntos hacia la puerta trasera, inevitablemente atrajeron la atención de otros estudiantes. La interacción entre Tanaka Masao y Kawasaki Saki había sido durante mucho tiempo un evento imperdible para la mayoría de las personas de la clase. Al principio, pensaron que la relación entre ambos era la de una bella delincuente poderosa y dominante que obliga a un genio académico débil e incompetente a enseñarle a estudiar. Después de todo, esa fue la impresión inicial que les dieron Kawasaki Saki y Tanaka Masao. Pero a medida que pasaba el tiempo, la mayoría de la gente se dio cuenta de que no parecía ser así. Porque este genio académico no parecía débil ni incompetente, y de hecho era muy popular, lo que lo hacía tan envidiable como el protagonista masculino de algunas novelas. Y Kawasaki Saki, esta poderosa y dominante belleza delincuente, no parecía tan aterradora como parecía en la superficie, y ocasionalmente incluso revelaba una linda expresión. Claro, esta ternura era solo para uso exclusivo de Tanaka Masao. Al enfrentarse a los demás, seguía siendo tan distante y asertiva, que muchos temían acercarse a ella. Así que la mayoría de la gente simplemente observaba en secreto, preguntándose si podrían aprender algo del popular Tanaka Masao. Mientras caminaba entre la multitud, Kawasaki Saki sintió una sensación de incomodidad al notar que las personas a su alrededor centraban inconscientemente su atención en ella. Normalmente, cuando estaba sola, las miradas de los demás casi siempre eran evasivas. Pero ahora, porque estaba con Tanaka Masao, sintió que todas esas miradas se habían convertido en chismes. Como si algo indescriptible hubiera sucedido entre ella y Tanaka Masao. Tanaka y yo somos completamente inocentes, no ha pasado nada, ¿por qué me importan estas cosas? Son solo las aburridas fantasías de esta gente. Así, bajo la atenta mirada de todos, Tanaka Masao y Kawasaki Saki entraron juntos al aula desde la puerta trasera. Al entrar al aula, Tanaka Masao se sentó en su asiento, sintiéndose algo aburrido y lamentado. ¿Así se siente cruzar la puerta trasera contigo, Saki? No tiene nada de especial. ¡Qué aburrido! Al escuchar esto, Kawasaki Saki no pudo evitar replicar. Nunca dije que fuera algo interesante. Es solo que tú, Tanaka, me has estado molestando todo este tiempo. Ahora sabes lo aburrido que es lo que estás haciendo, ¿verdad? No seas tan infantil la próxima vez. Es cierto, pero ¿por qué tienes la cara tan roja, Saki? Pareces muy emocionada. ¿Podría ser que realmente te guste? Aunque Kawasaki Saki realmente quería decir que no era infantil en absoluto y que no le gustaba ese inexplicable jueguito. Pero cuando pensó en la verdadera razón por la que su cara estaba roja, le dio vergüenza decirlo. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente dijo. Ese sí, porque tengo menos experiencia, así que prefiero entrar por la puerta trasera. Cuando dijo esto, Kawasaki Saki sintió que estaba demasiado avergonzada para enfrentar a alguien. Pero este ya era el mejor resultado. Veo. Tanaka Masao asintió al escuchar esto e inmediatamente dijo con una sonrisa. Si te gusta, Saki, entonces te acompañaré a partir de ahora. Por alguna razón, al escuchar ese tipo de promesa, Kawasaki Saki sintió una indescriptible sensación de comodidad. Pero en la superficie, ella todavía fingió que no le importaba y dijo. Lo que sea. 719. No hay coraje para imaginar. Al finalizar la última clase de la mañana, todos agradecieron su hora de almuerzo. Tanaka Masao y Kawasaki Saki se sentaron juntos a comer el almuerzo. Masao naturalmente tomó comida de la caja bento de Saki. A Saki no le importó y le dejó comer. En cuanto a si tendría hambre por la tarde porque Masao comió su bento, Saki no estaba preocupada. Aunque ella era demasiado tímida para tomar comida del bento de Masao, él le ofrecía comida activamente. Toma, Saki, abre la boca. Masao usó sus palillos para tomar un trozo de carne muy tentador de su bento y se lo ofreció a Saki. El bento de hoy se preparó en la casa de Ebiri, por lo que, naturalmente, se utilizaron los ingredientes de su familia.
Aunque quizás no fueran tan buenos como los ingredientes utilizados por la familia de un chef profesional como Nakiri y Erina, aún así eran excelentes. Saki no siguió las palabras de Masao y abrió la boca para que él la alimentara. En lugar de eso, usó sus palillos para tomar la carne y dijo: «Puedo comer solo, no necesitas alimentarme». Diciendo esto, se llevó la carne a la boca y la masticó suavemente. La tierna textura y el aroma desbordante llenaron toda su boca, haciendo que sus ojos se entrecerraran involuntariamente de felicidad. Después de tragar la comida que tenía en la boca, Saki preguntó con curiosidad: «Tanaka, ¿cómo se hizo para que esta carne fuera tan deliciosa? ¿Cómo se hizo?» «Simplemente le añadí un poco de sal y pimienta negra, lo unté con mantequilla y lo asé en el horno». Al escuchar la explicación de Masao, Saki se sorprendió un poco y preguntó con cierta incredulidad: «¿Así de simple? ¿Pero por qué el que preparé antes con el mismo método sabía tan mal?» Ante la pregunta de Saki, Masao pensó por un momento y dijo: «Quizás sea porque los ingredientes son diferentes. Esta carne es de Matsusaka, la sal parece ser del país romántico y la pimienta negra debe ser del sudeste asiático». Saki no esperaba que una comida sencilla pudiera tener tantas complejidades. Pensó en cómo solía cocinar en casa, comprando de vez en cuando alguna carne mejor, pero nunca prestaba atención a cosas como la sal y la pimienta, solo usaba los tipos comunes que se encontraban en los supermercados. ¿Es este el llamado gusto por el dinero en las leyendas? Quizás. Los buenos ingredientes aún influyen mucho en el sabor. Ven, Saki, toma un par de piezas más. Entonces no seré educado. Al principio, Saki se mostraba educado y tímido a la hora de comer demasiado en tales situaciones. Pero poco a poco, debido al comportamiento siempre casual de Masao, ella también se relajó y ya no se negó. En cuanto a sentir que su bento siempre era inferior al de Masao y sentir que se estaba aprovechando y quería pagarle, ella debía demasiado y no sabía cuál era la mejor manera de pagarle. Después de varios intentos fallidos de alimentar personalmente a Saki, Masao también se rindió y tuvo que encontrar un tema para hablar. «Por cierto, Saki, no has terminado lo que acordamos esta mañana, ¿verdad? Solo quedan 2 clases esta tarde. Si no te das prisa, hoy suspenderás. Si fracasas, ¿no sería irrazonable no aceptar algún castigo?» «¿Castigo? ¿Qué castigo? Dime». Saki no estaba demasiado preocupada por este asunto. Todavía quedaban 2 clases y estaba segura de que podría completarla fácilmente. En cuanto a por qué algo tan simple no se completó esta mañana, fue porque Masao la estaba molestando. Así es, no fue su culpa, sino de Masao. Sobre eso, Masao pensó por un momento, una sonrisa traviesa apareció en sus labios y dijo: «El castigo es que durante el descanso tienes que pararte frente al podio y cantar una canción en voz alta». ¿Eh? Al escuchar este castigo, los palillos de Saki, que contenían comida, se congelaron en el aire y miró a Masao con cierta sorpresa. No podía creer que Masao pudiera idear una forma de castigo tan cruel. Incluso si su resistencia psicológica era excelente y podía ignorar la mayoría de las opiniones, no podía hacer algo tan vergonzoso. ¿Qué tan fuerte debe ser la resiliencia psicológica de alguien para hacer algo así con indiferencia e incluso disfrutarlo, pensando que es genial? Con solo pensarlo, Saki sabía que no podría afrontar una situación así. Al principio, pensó que si el castigo era insignificante, simplemente lo aceptaría. Ahora, le parecía más fácil salir 10 minutos durante la clase. Entonces ella inmediatamente dijo: «Olvidémoslo. Ni siquiera me atrevo a imaginarlo. Si subiera al escenario a cantar sin previo aviso, todos pensarían que tengo problemas mentales. Qué lástima. Si tuvieras el coraje de hacerlo una vez, Saki, podrías volverte famosa en toda la escuela». «No quiero ese tipo de fama». 720. Campus. Durante la clase después del almuerzo, Tanaka Masao comenzó a dar clases particulares a Kawasaki Saki, aprovechando el descanso restante para el almuerzo. Como no había prestado mucha atención en clase esa mañana, Kawasaki Saki se había quedado atrás en bastantes puntos de conocimiento. Sin embargo, como ya había construido una base sólida, todavía pudo seguir el ritmo. Pero esto también sirvió como recordatorio para Kawasaki Saki de que necesitaba resolver este asunto rápidamente. Ella no podía permitir que este problema siguiera afectándola. De lo contrario, esto afectaría sus estudios. Ella pensó eso, pero ponerlo en práctica resultó ser bastante difícil. Sonó el timbre de entrada a clase, pero Kawasaki Saki seguía sin moverse. Tanaka Masao le dio un codazo en la espalda, burlándose de ella. «Saki, el tiempo se acaba. Si no vienes pronto, perderás. Como tu amigo, si pierdes, podría reducir tu castigo. ¿Qué tal si dejamos de cantar en clase y cantamos en mi habitación? ¿No es eso mucho más sencillo?» Al escuchar la sugerencia de Tanaka Masao, Kawasaki Saki sintió un momentáneo destello de tentación. Ella pensó en simplemente rendirse.
Pero en cuanto se imaginó cantando en la habitación de Tanaka Masao, sintió que definitivamente tenía segundas intenciones, así que dijo con gran determinación: ¿Qué prisa? Aún queda una última clase, tiempo de sobra. ¿En serio? Bueno, espero que Saki, tengas éxito. Después de decir esto, Tanaka Masao comenzó a pensar en cómo molestar a Kawasaki Saki durante la última clase para asegurar su fracaso. De esa manera, después de fracasar, bajo presión, seguramente optaría por cantar en su habitación. Pero antes de que pudiera encontrar un método, Kawasaki Saki habló y le advirtió. Seamos claros. No puedes molestarme en la próxima clase. Si tu molestia me hace reprobar, no lo reconoceré. Al oír esto, la expresión de Tanaka Masao se endureció ligeramente y soltó una risa incómoda. ¿Cómo es posible? Saki, ¿acaso parezco el tipo de persona mala que interfiere deliberadamente con los demás para que fracasen? Aunque dijo esto, Tanaka Masao no pudo evitar quejarse interiormente. ¿Esta Saki, por qué es tan sensible? ¿Será que ha despertado la legendaria habilidad de leer la mente y puede oír mis pensamientos? Si es así. Hola, Saki, ¿me oyes? Te lo digo, tus bragas. Naturalmente, Kawasaki Saki no había despertado la supuesta capacidad de leer la mente. Simplemente dedujo, por el comportamiento habitual de Tanaka Masao, que podría cometer semejante desfachatez, así que le hizo un breve recordatorio. Ahora, al ver su reacción, supo que su suposición era correcta. Esto también hizo que Kawasaki Saki respirara aliviada. Menos mal que era cautelosa. Incluso se le ocurrió un plan audaz. Es decir, si Tanaka Masao hiciera incluso el más mínimo sonido después, ella lo culparía, por ejemplo. Tanaka, tu respiración me molesta, así que es tu culpa. Sin embargo, Kawasaki Saki solo pensó en ello porque no podía atreverse a hacer algo tan irrazonable. Tanaka Masao era como un tigre sin dientes, despojado de toda fuerza y medios, capaz solo de observar en silencio las acciones de Kawasaki Saki. Pronto, sonó el timbre de la clase. Como era la última clase, tanto los alumnos de la clase como la profesora que acudió a enseñar exudaban un ambiente relajado. Kawasaki Saki había estado buscando una oportunidad. Finalmente, a los 10 minutos de clase, cuando el profesor hizo una pausa en su clase y se tomó un breve descanso, ella levantó la mano. Al ver que Kawasaki Saki levantaba la mano, el profesor preguntó con curiosidad: ¿Hay algo, Kawasaki? Kawasaki Saki se puso de pie, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros de clase, y habló con calma. Maestra, me gustaría ir al baño. Ah, ya veo. Ve rápido entonces. Al profesor no le importó esto. Era normal que los estudiantes quisieran ir al baño durante la clase. Aunque no se podía descartar que algunas personas fueran a hacer otras cosas, no se les podía detener, ¿verdad? Después de obtener el permiso del profesor, Kawasaki Saki salió rápidamente del aula. Cerrando la puerta del aula y entrando al pasillo vacío y silencioso, Kawasaki Saki dejó escapar un profundo suspiro. Toda la tensión y la ansiedad que sentía se liberaron en ese momento. Se sintió increíblemente relajada. Fue como si una gran montaña que la oprimía hubiera desaparecido. Calmando sus sentimientos de excitación, Kawasaki Saki también recordó las palabras de precaución de Tanaka Masao y miró a su alrededor con curiosidad. Tal como lo había dicho, el campus durante las clases realmente transmitía una sensación única. Escuchando los débiles sonidos de la profesora dando su clase y los estudiantes saliendo apresuradamente del aula. Aunque estaban muy cerca, Kawasaki Saki sintió que estaban muy lejos. Le dio una rara sensación de tranquilidad. ¡Qué extraño! Debería ser un ambiente ruidoso, así que ¿por qué lo siento tan silencioso? Kawasaki Saki no podía comprender del todo ese sentimiento peculiar y solo pudo seguir caminando hacia adelante. 10 minutos no fueron ni mucho ni poco, tiempo suficiente para que ella explorara ese piso. Cuando llegó al baño, Kawasaki Saki entró. No había nadie en el baño y la sensación de silencio se hizo aún más pronunciada. Esta sensación de tener todo el baño para mí es realmente maravillosa. Kawasaki Saki no pudo evitar exclamar. En la escuela, sentía la misma tranquilidad que cuando estaba en su habitación. Incluso la hizo sentir más relajada que en casa. Fue una relajación mental, absolutamente deliciosa. 721. La valiente Yukino. Originalmente, Kawasaki Saki solo necesitaba permanecer fuera del aula durante 10 minutos según lo solicitado. Pero sin darse cuenta, permaneció fuera del aula durante más tiempo. Al mirar su teléfono, Kawasaki Saki vio que casi era hora de que terminara la clase, y solo entonces regresó apresuradamente al aula. Estaba un poco nerviosa, pensando que la maestra podría regañarla por quedarse afuera tanto tiempo. Sin embargo, el profesor no le prestó ninguna atención. Con tantos estudiantes en la clase, naturalmente le resultaba imposible concentrarse constantemente en una sola estudiante y preocuparse por cuánto tiempo había estado ausente. Al ver que la maestra no la regañó, Kawasaki Saki finalmente respiró aliviada. Mientras se sentaba en su asiento, escuchó a Tanaka Masao susurrar detrás de ella.
Felicitaciones, Saki, por completar con éxito el desafío. Kawasaki Saki no dijo nada, simplemente permaneció sentada en silencio en su asiento. Un momento después, cuando sonó el timbre para la salida de clases, todo el campus fue como si se hubiera presionado un botón de reproducción, volviéndose instantáneamente animado. Tanaka Masao también le preguntó con entusiasmo a Kawasaki Saki. ¿Cómo te fue, Saki, saliendo sola durante el descanso? Kawasaki Saki no se dio la vuelta y, mientras ordenaba sus cosas, dijo. Me sentí muy bien, fue una experiencia muy única. Tenías razón, Tanaka, no haber tenido esta experiencia sería realmente un arrepentimiento. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0 significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Al oír esto, Tanaka Masao se mostró bastante satisfecho. Ya te lo dije, Saki, mi consejo es totalmente correcto. ¿Qué tal otro desafío mañana? Hablemos de los asuntos del mañana. Kawasaki Saki no confió fácilmente en Tanaka Masao solo por esta buena sugerencia. Después de ordenar sus cosas, los dos salieron juntos de la escuela. Al llegar al cobertizo de bicicletas, después de despedirse de Kawasaki Saki, Tanaka Masao pasó sin problemas a Yukino-shita Yukino. Esto dejó a Tanaka Masao un poco indefenso y se quejó en su corazón. Suspiro, mi vida es realmente muy ocupada, no tengo ningún espacio privado propio. Por supuesto, él simplemente estaba actuando como Versalles. En realidad, amaba inmensamente ese tipo de vida. Bajo la influencia de esta vida, sentía que su nariz estaba constantemente rodeada de varios olores inexplicables todos los días. Estos olores se mezclaron y lo marearon un poco. ¿Por qué mareado? Por supuesto, fue porque estaba inmerso en ello y quería dormir y descansar un poco. Hola, Yukino, buenas tardes. Buenas tardes, Tanaka-kin. Tal vez porque no se habían visto durante 2 días, la actitud de Yukino-shita Yukino hacia Tanaka Masao había vuelto a su configuración de fábrica. La lengua afilada desapareció y ella se volvió muy tranquila. Por supuesto, esta calma no duraría mucho. Los dos caminaron juntos, y a diferencia de lo habitual, donde Tanaka Masao iniciaría una conversación, esta vez fue Yukino-shita Yukino quien comenzó a hablar activamente. ¿Cómo está Fluff? ¿Se está adaptando bien a descansar en un nuevo entorno en su primera noche? Al escuchar la pregunta de Yukino-shita Yukino, Tanaka Masao inconscientemente preguntó. ¿Quién es Fluff? Cuando las palabras de Tanaka Masao cayeron, la atmósfera entre los dos cayó en un silencio inquietante. La mirada de Yukino-shita Yukino hacia Tanaka Masao también se volvió cada vez más peligrosa, mostrando signos de un estallido inminente. Sintiendo el cambio en la atmósfera, Tanaka Masao rápidamente dijo en tono de disculpa. Ah, jajaja, es broma, Yukino, ¿cómo podría olvidarme de Fluff? Al escuchar esto, la expresión de Yukino-shita Yukino mejoró levemente y dijo con cierto disgusto. Ese chiste no tenía gracia. ¿Cómo está Fluff? Bien, ante la mirada aguda de Yukino-shita Yukino, Tanaka Masao dudó por un momento pero aún así decidió decir la verdad. Después de todo, era una persona honesta que nunca mentía. Lo más importante era que una vez que mintiera, su credibilidad personal se desplomaría. Por el contrario, si siempre dijera la verdad, los demás bajarían la guardia y entonces podría usar mentiras en momentos críticos. Entonces Tanaka Masao quiso guardar esta preciosa oportunidad para más tarde. Es así, Yukino, después de que tú y la hermana Haruno se fueron el sábado, tuve algo que resolver y me fui temporalmente. Recién llegué a casa esta mañana y tenía prisa, así que no pude ver a Fluff. Por lo tanto, no sé cómo está ahora. La expresión de Yukino-shita Yukino aún no se había suavizado, y al escuchar las palabras de Tanaka Masao, se volvió fría nuevamente. Ella miró a Tanaka Masao, con los ojos llenos de desdén, como si estuviera mirando a un marido incompetente, y dijo sin piedad. Sí, Tanaka-kin es un tipo extremadamente irresponsable. Dejar que Fluff te siguiera fue simplemente un error. En la mente de Yukino-shita Yukino, tal escena ya había aparecido. El delicado Fluff, un gato solitario, estaba hambriento y acurrucado en un rincón, siendo abusado por el malvado rey demonio Tanaka Masao, mientras anhelaba que ella, la heroína, lo salvara. Espérame, Fluff, voy a salvarte ahora. 722. Nueva apariencia. Al ver que Yukino-shita Yukino estaba realmente enojada esta vez, Tanaka Masao habló rápidamente para consolarla. Yukino, no te enfades. Aunque no me encargué personalmente de Fluff, se lo confié a Hiashi. Piensa en lo bien que se llevaban Hiashi y Fluff en aquel entonces. Si no confías en mí, ¿no confiarás en Hiashi? Al escuchar esto, Yukino-shita Yukino se calmó y reflexionó seriamente, pellizcándose la barbilla. Ahora que lo dices, aunque Hiashi es solo una niña, se lleva excepcionalmente bien con Fluff. Confiárselo está muy bien.
Al ver que la expresión de Yukino-shita Yukino se suavizaba, Tanaka Masao también respiró aliviado y luego, con entusiasmo, se atribuyó el mérito. Yukino, deberías confiar más en mí. ¿Te parezco el tipo de persona completamente irresponsable? Cuando hago algo así es seguramente porque ya lo tengo todo organizado y tengo confianza en ello. En respuesta, Yukino-shita Yukino simplemente lo expuso sin piedad. Deja de halagarte. Aunque haya méritos, todo le pertenece a Hiashi y no tiene nada que ver contigo. Ah, ¿por qué es eso? Frente a los lamentos de Tanaka Masao, Yukino-shita Yukino no mostró ninguna simpatía. Sí, es cierto. Perdonar las transgresiones de Tanaka-kin ya es un acto de misericordia excepcional, así que, naturalmente, no hay mérito. Pronto, los dos llegaron al familiar, más que familiar, Starlight Concert Hall. Para Kesoku-ban, hoy fue un día muy importante. Era el día en que se grabaría la primera canción de su banda. Así es, fue su primer álbum. Aunque habían cantado muchas cosas escritas por Tanaka Masao antes, todas eran para ayudar a Tanaka Masao y no podían considerarse obras representativas de su banda. Pero esta vez, Alive fue escrita por Tanaka Masao para ellos, y esta fue realmente su primera música de álbum. Para ello, Iichi Nijika incluso pidió ayuda específicamente a su hermana, Iichi Oshika, y a la ingeniera de sonido de la tienda, la señora K. Con todo listo, Tanaka Masao también llegó con Yukino-shita Yukino. Como uno de los artistas, Yukino-shita Yukino naturalmente fue a prepararse, mientras que Tanaka Masao, que no tenía mucho que hacer, comenzó a causar problemas. Ah, no, debería llamarse animar la atmósfera. De repente, sacó 2 accesorios para el cabello con orejas de gato de quién sabe dónde, se los entregó a Iichi Nijika y Yamada Ryo, y dijo. Ah, cierto, Nijika, Ryo, acordamos esta mañana que, como castigo, ustedes dos tendrán que usar esto durante la práctica de esta tarde. Al ver los accesorios para el cabello que Tanaka Masao le entregó, la boca de Iichi Nijika se torció. Originalmente pensó que después de un día entero, Tanaka Masao se habría olvidado de ello. Porque ella misma lo había olvidado un poco. Pero ahora parecía que no lo había olvidado en absoluto. Iichi Nijika suspiró impotente, tomó el accesorio para el cabello con orejas de gato doradas y dijo. Lo sé. No me retractaré de mi palabra. Como estaba en su propia tienda, Iichi Nijika no tenía mucha carga psicológica por usar esas cosas. Después de ponérselo en la cabeza, incluso tuvo la presencia de ánimo de mirarse en el espejo para ver si le quedaba bien. Yamada Ryo hizo lo mismo, no se preocupó en absoluto y simplemente se lo puso en la cabeza, luciendo bastante tranquilo. Las acciones de ambos atrajeron inmediatamente la atención de los demás. Kitaikuyo fue el primero en exclamar. Ryo-senbei, ¿qué clase de mirada es esa? Es demasiado linda. Al decir esto, sus ojos se iluminaron mientras sacaba su teléfono y comenzaba a tomar fotografías de Yamada Ryo como loca. Yamada Ryo también se mostró muy cooperativo, adoptando diversas poses. Yukino-shita Yukino también se teletransportó junto a Iichi Nijika en algún momento, extendiendo la mano para tocar las orejas de gato en su cabeza. Su expresión seria y sincera puso a Iichi Nijika tan nerviosa que no se atrevió a moverse libremente, solo pudo quedarse quieta y cooperar. Iichi Oshika tampoco esperaba que su hermana menor de repente usara algo así. Después de observar por un momento, asintió, suspirando en su corazón. Ella es realmente linda. 723. Ponte de pie. Tanaka Masao también se mostró muy satisfecho con sus apariciones actuales. Pero su objetivo no eran solo estas dos personas. Gotoi Tori y Kitaikuyo ya eran algo seguro. Los más importantes fueron Yukino-shita Yukino e Iichi Oshika. Lo que más quería ver en esos dos era la mirada de orejas de gato. Justo cuando Tanaka Masao estaba contemplando su estrategia, Kitaikuyo se inclinó y habló. Tanaka, ¿aún tienes estas orejas de gato? ¿Podrías regalarme una que me quede bien? Por supuesto, aquí tienes. Tanaka Masao ya estaba preparado e inmediatamente sacó uno y se lo entregó a Kitaikuyo. Kitaikuyo rápidamente lo tomó y se lo puso en la cabeza. Ella lo mostró con entusiasmo a todo el mundo. ¿Qué te parece, Ryo-senbei? ¿Me veo bien con esto? Kawaii tilde mientras la felicitaba verbalmente, la expresión de Yamada Ryo era bastante plana. Emitía la vibra de un novio elogiando superficialmente el atuendo de su novia. Pero a Kitaikuyo no le importó en absoluto. Incluso se sintió feliz de recibir elogios de Yamada Ryo, y la sonrisa alegre en su rostro no podía ocultarse. De hecho, cuando una chica dice que solo quiere tu actitud, generalmente es simplemente porque no le gusta tu apariencia. Si le gusta tu apariencia, ella misma rellenará los espacios en blanco. Tanaka Masao sacó un accesorio para el cabello con orejas de gato y caminó hacia Gotoi Tori, quien estaba escondido a un lado. Sin decir nada, simplemente sostuvo el artículo frente a ella. Al ver esto, Gotoi Tori comprendió la intención de Tanaka Masao e inmediatamente se puso nervioso, declinando rápidamente.
Tanaka, paso, no creo que esto me convenga muy bien. Tanaka Masao no respondió, solo continuó manteniendo la pose. Su comportamiento silencioso ejerció una inmensa presión sobre Goto Tori. Ella se puso visiblemente nerviosa. Aunque todos los demás los usen, no debería haber problema si yo no lo hago, ¿verdad? No es que sea una necesidad. Tanaka Masao permaneció en silencio, simplemente mirando a Goto Tori. Goto Tori finalmente no pudo soportar la presión y, como un balón desinflado, dijo entre lágrimas. Está bien, Tanaka, deja de hablar, lo usaré, ¿no te parece bien? Derrotado, Goto Tori tomó a regañadientes el accesorio para el cabello con orejas de gato y se lo puso en la cabeza. Al ver la obediencia de Goto Tori, Tanaka Masao se mostró muy satisfecho, le dio una palmadita en la espalda y la elogió. Bokchi-chan es muy bueno, muy consciente de sí mismo. Ten un poco más de confianza, no te desanimes, vamos, endereza la espalda. Sí, sí. Goto Tori fue muy obediente, enderezando su espalda inconscientemente. Para reunir coraje, incluso respiró profundamente, lo que casi hizo que Goto Tori saliera disparado de su uniforme de equipo. Tanaka Masao sintió con satisfacción ante esto. De hecho, Goto Tori se veía mejor cuando enderezaba la espalda y exudaba confianza. Después de lidiar con el pequeño Goto Tori, Tanaka Masao giró su mirada hacia Yukinoshita Yukino e Iichi Nijika, pensando a quién enfrentar primero. Primero miró a Yukinoshita Yukino, luego negó con la cabeza. No es que pensara que era demasiado difícil de conquistar, sino que sentía que no había ninguna dificultad en absoluto. En ese momento, Yukinoshita Yukino estaba completamente inmersa en un suave ensueño, todos los rastros de su habitual distanciamiento habían desaparecido, tal como estaba cuando se quedó en el café de gatos hace 2 días. Yukinoshita Yukino, este lugar es tan agradable que ni siquiera extraño el café de gatos. Con ella así, Tanaka Masao sintió que no necesitaba guiarla deliberadamente. Ahora bien, si Yukinoshita Yukino se quedara sola en una habitación con un accesorio para el cabello con orejas de gato sobre la mesa, se lo pondría conscientemente. Por otro lado, Iichi Oshika sería más desafiante. Después de todo, ella era una adulta y anciana, y necesitaba mantener cierta dignidad. Sería difícil persuadirla sin emborracharla. Sin embargo, por difícil que parezca, no intentarlo no estaría en línea con el estilo habitual de Tanaka Masao. Entonces, tomó un accesorio para el cabello con orejas de gato idéntico al que tenía Iichi Nijika en la cabeza y caminó hacia Iichi Oshika 724. Masao con orejas de gato, todos se ven tan lindos con orejas de gato, como gatos de verdad. Hermana Oshika, ¿quién te parece más lindo? Mientras hablaba, Tanaka Masao le entregó una bebida a Iichi Oshika. Iichi Oshika, que estaba concentrado en admirar la linda apariencia de su hermana, escuchó esto y miró a Tanaka Masao. Lo primero que vio fue el accesorio de pelo con orejas de gato en su mano, y una sensación de cautela surgió inmediatamente dentro de ella. Ella tomó la bebida, miró a todos los presentes e Iichi Oshika dudó antes de hablar. Kita es alegre y vivaz, llena de energía, por lo que puede considerarse la más linda. Tanaka Masao se rió entre dientes y sacudió la cabeza, respondiendo. Kita es demasiado alegre, pero le falta timidez, por eso no se la puede llamar la más linda. Después de escuchar las palabras de Tanaka Masao, Iichi Oshika sintió que tenían mucho sentido. Aunque Kita Ikuyo era alegre, rara vez se sonrojaba por timidez, por lo que realmente no se podía decir que fuera la más linda. Ella reflexionó un momento y luego dijo. Bokchi-chan es tímida y reservada, adorable y entrañable, por lo que puede ser considerada la más linda. Tanaka Masao se rió entre dientes y volvió a negar con la cabeza. Bokchi-chan es solitaria y melancólica. Se derrumba fácilmente ante una pequeña broma, lo cual es muy lamentable. No es la más linda. Ryo, con su actitud aparentemente fría y elegante, pero en realidad rebelde y reprimida, ¿puede considerarse la más linda? Ryo tiene una personalidad contrastante, pero es como un demonio, así que no es la más linda. Yukinoshita se parece a Ryo, pero es intrínsecamente correcta y amable, siempre dispuesta a ayudar. ¿Se la puede considerar la más linda? Yukinoshita ciertamente califica, pero no usa accesorios para el cabello con orejas de gato, por lo que tiene prohibido participar. Iichi Oshika preguntó y, al ver que Tanaka Masao refutaba todas sus sugerencias, finalmente dio su propia respuesta. Mi hermana, Nijika, es enérgica y gentil, comprensiva, responsable y, a veces, se hace la tonta. ¿Se la puede considerar la más linda? Esta vez, Tanaka Masao no la refutó directamente, sino que asintió en señal de fuerte acuerdo. La rubia Nijika, con sus habilidades generales extremadamente fuertes, ciertamente tiene la capacidad de ser elegida como la persona más linda. Sin embargo, siempre hay alguien mejor, y existe una versión mejorada de Nijika. También habría que ceder ante ella. Al escuchar esto, Iichi Oshika frunció el ceño levemente y preguntó. Entonces, Tanaka, ¿quieres decir que esta persona tan linda es? Exactamente.
Tanaka Masao sonrió misteriosamente y señaló a Iichi Oshika. Eres tú, hermana Oshika, así que ponte esto rápidamente y conviértete en la persona más linda. La boca de Iichi Oshika se contrajo sin control. Sabía por qué Tanaka Masao había dicho de repente tantas cosas extrañas. La estaba esperando allí. Aunque Iichi Oshika también pensaba que las orejas de gato eran lindas, a ella solo le gustaba mirarlas. Naturalmente era imposible para ella usarlas. Entonces ella inmediatamente sacudió la cabeza y dijo con voz muy seria. Masao, deja de bromear. Soy una adulta, no una niña pequeña. Jamás me pondría algo así. Iichi Oshika no se sintió avergonzado ni enojado por ser objeto de burlas por parte de Tanaka Masao. Después de todo, ella era una adulta. ¿Por qué se molestaría con un joven como Tanaka Masao? Sin embargo, al ver a Iichi Oshika negarse con una expresión de impotencia, los labios de Tanaka Masao se curvaron en una sonrisa. Luego se dio la vuelta y anunció en voz alta a todos los presentes. Escúchenme. Para animar el ambiente, la hermana Oshika también planea unirse y usar accesorios con orejas de gato. Démosle la bienvenida. Espera un minuto al escuchar el repentino grito de Tanaka Masao, y Iichi Oshika se sorprendió un poco. Lo que dijo también la sobresaltó, pero cuando quiso detenerlo, ya era demasiado tarde. La escena quedó en silencio durante unos segundos, y una vez que los cerebros de todos procesaron la información, instantáneamente todos se emocionaron excepcionalmente. El primero en reaccionar fue Iichi Nijika. Hermana, ¿tú también? ¿En serio? Iichi Oshika siempre había sido el ídolo de Iichi Nijika, e incluso su amor por la música fue influenciado por ella. Y el pensamiento de su respetada hermana usando orejas de gato la hizo sentir una sensación de desmoronamiento por un momento. Pero, ¿será muy linda mi hermana con orejas de gato? Quiero ver. Después de solo un segundo de lucha, Iichi Nijika decidió seguir su corazón. Yamada Ryo también levantó los párpados, mostrando interés. Se pellizcó la barbilla, observando a Iichi Oshika, y comentó. La hermana Oshika es realmente bastante buena. Naturalmente, podía decir que Iichi Oshika era muy resistente a esto y definitivamente se sentiría avergonzado. ¿Pero quién la convirtió en jefa y quién controla su salario? Aunque no la estaban explotando, la idea de que su jefe pudiera hacer el ridículo le producía una extraña sensación de excitación. En comparación con los malvados pensamientos de Yamada Ryo, Kitaikuyo era mucho más sincero. La gerente es una belleza madura. Creo que se vería genial con esto puesto. Le daría un aura cautivadora, muy tentadora para los chicos inocentes. Incluso la habitualmente sería Yukino Shita Yukino dijo con interés. Dios mío. ¿Un gato gigante, dices? Qué interesante. Bien, una vez que surgió el tema de los gatos, Yukino Shita Yukino también se volvió menos seria. La señora K, que estaba ajustando el equipo, también se acercó tras oír el alboroto. No dijo mucho, solo sacó su teléfono en silencio, lista para tomar fotos en cualquier momento. Iichi Oshika no esperaba convertirse en el objetivo de todos en un instante. Entre los presentes, solo Gotoi Tori no se unió a las burlas. Pero pedirle ayuda también era imposible. Después de todo, la propia Gotoi Tori ya estaba luchando por sobrevivir. ¿Cómo podría tener tiempo para ayudar a los demás? Iichi Oshika, al darse cuenta del peligro, sintió una gota de sudor frío en la frente e inmediatamente tomó la decisión correcta. Nigero. Corre. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, Tanaka Masao, que estaba a su lado, la agarró de la muñeca. Tanaka Masao tenía una sonrisa amable en su rostro, pero para Iichi Oshika, era indescriptiblemente aterradora. Hermana Oshika, ¿por qué corres? Todos te aprecian mucho. No decepciones sus expectativas. Y en ese instante de retraso causado por Tanaka Masao, Iichi Oshika fue instantáneamente rodeado por los demás. Hermana, déjame ayudarte. Gerente, no tenga miedo, terminará en un segundo. Hermana Oshika, ya voy. Iichi Nijika y los otros dos ya estaban impacientemente extendiendo sus malvadas manos hacia Iichi Oshika, ansiosos por cambiar su imagen. Yukino Shita Yukino, aunque algo tentada, todavía mantuvo su moderación básica. Gotoi Tori, por otro lado, observó esta horrible escena con algo de miedo, secretamente contento de haber sido bastante proactiva antes. Los ojos de Iichi Oshika se llenaron de terror y sacudió la cabeza, con la voz temblorosa mientras decía. Llamero. Llamero. 725. Compartir con Shizuka y Atsuka hubo útil de un momento después, Iichi Oshika, que siempre se mostró firme, tranquila, segura y elegante, pareció perder toda la fuerza de su cuerpo y se arrodilló en el suelo. Se cubrió la cara con ambas manos, con la cabeza gacha, las orejas enrojecidas, claramente extremadamente tímida. Y sobre su cabeza se erguían unas orejas de gato doradas. Mientras Iichi Oshika sollozaba, sus orejas de gato temblaban, luciendo especialmente lindas.
Al ver su objetivo cumplido, Tanaka Masao no perdió el tiempo y rápidamente sacó su teléfono para tomar fotografías. Tomó varias fotografías seguidas antes de asentir con satisfacción. La hermana Oshika se ve tan linda así. Tengo que dejar que Shizuka también lo aprecie. Con eso, sin dudarlo, compartió las fotos con Hiratsuka Shizuka. Espera un minuto. Hichi Oshika, que estaba sentada en el suelo sintiéndose mal por sí misma, se levantó rápidamente al oír esto. Aunque ya se había hecho buena amiga de Hiratsuka Shizuka, los dos estaban actualmente en un estado muy ambiguo. Es decir, no se conocían desde hacía mucho tiempo y no habían confiado plenamente el uno en el otro para convertirse en amigos cercanos que pudieran hablar de cualquier cosa. En ese estado, que la otra persona supiera un secreto tan pequeño era el momento más embarazoso. Porque los amigos cercanos se entienden y no les importaría. De todos modos, la gente que no conocían no los vería a menudo, por lo que la incomodidad pasaría rápidamente. Pero ya era demasiado tarde para que Hichi Oshika pudiera detenerlo. Tanaka Masao ya había enviado las fotos. En su oficina, Hiratsuka Shizuka, que acababa de terminar de trabajar, de repente recibió un mensaje en su teléfono. Al principio pensó que se trataba de otro asunto relacionado con el trabajo, pero cuando vio que era de Tanaka Masao, sintió curiosidad. ¿Por qué este niño me envía un mensaje? Con curiosidad, abrió la interfaz de chat, y cuando vio la foto que él le envió, Hiratsuka Shizuka no pudo contenerse y se atragantó inmediatamente. Tilde Hiratsuka-sensei, ¿estás bien? Otros profesores en la oficina escucharon la conmoción y preguntaron. Hiratsuka Shizuka agitó la mano, se recompuso un poco y dijo. Estoy bien, no necesitas preocuparte. Después de lidiar con los demás, Hiratsuka Shizuka volvió a centrar su atención en la foto de su teléfono. Ella frunció el ceño y analizó seriamente. La persona de esta foto debería ser Oshika, ¿verdad? ¿Por qué lleva esto puesto? ¿No son estas cosas para niñas? ¿Cómo llegó a tenerlas? Justo cuando Hiratsuka Shizuka se preguntaba, Tanaka Masao envió un mensaje. Shizuka, ¿no te parece que la hermana Oshika se ve preciosa con esto? Se ve tan joven y radiante. Hiratsuka Shizuka era muy sensible a las palabras joven y radiante. Por alguna razón, cuando volvió a mirar la foto, también sintió que Hichi Oshika parecía mucho más joven, como si no tuviera la misma edad que ella. Esto hizo que Hiratsuka Shizuka se sintiera un poco molesta. Maldita sea, ¿no habíamos quedado en avanzar y retroceder juntos? ¿Cómo pudo esforzarse en secreto a mis espaldas? Por cierto, ¿de verdad esta apariencia te hace más popular? Reflexionando, Hiratsuka Shizuka no respondió inmediatamente, sino que esperó el siguiente mensaje de Tanaka Masao. Porque en su opinión, Tanaka Masao no enviaría un mensaje así sin motivo. Su objetivo debe ser utilizar varias razones para convencerla de que también use estos accesorios para el cabello con orejas de gato. Hiratsuka Shizuka sintió que si sus razones eran suficientes, podría considerarlo. Sin embargo, después de esperar durante mucho tiempo, Hiratsuka Shizuka casi perdió la paciencia, pero Tanaka Masao no envió nada. En cuanto a por qué, fue, por supuesto, porque Tanaka Masao ya estaba enredado con Hichi Oshika y no podía escapar. 726. No es un castigo sino una recompensa. Masao, pequeño mocoso, ¿de verdad te atreviste a publicarlo? A ver si te doy una buena lección. Hichi Oshika le arrebató el teléfono de la mano a Tanaka Masao, vio su conversación con Hiratsuka Shizuka y al instante se llenó de vergüenza y enojo. Ella procedió a castigar completamente a Tanaka Masao. Estaba claro que guardaba rencor. A pesar de que recientemente la habían atacado en grupo y la habían obligado a usar accesorios de pelo con orejas de gato, el principal culpable seguía siendo Tanaka Masao. Sentía que si no le daba una lección, estallaría de ira. Perdóname, hermana Oshika, no lo haré esta vez. La próxima vez, quizás. Tanaka Masao era famoso por su adaptabilidad y, al ver a Hichi Oshika enojado, rápidamente pidió clemencia. Pero Hichi Oshika claramente no tenía intención de perdonarlo. Al ver esto, Tanaka Masao cambió instantáneamente su objetivo, planeando usar el poder de la multitud para ayudarlo. Todos, vengan rápido y sálvame. Sin embargo, ante el pedido de ayuda de Tanaka Masao, todos optaron tácitamente por ignorarlo. Más vale un amigo muerto que un sacerdote muerto. Acababan de unirse para intimidar a Hichi Oshika. Ahora que Hichi Oshika solo estaba tomando represalias contra Tanaka Masao, naturalmente era algo que estaban felices de ver. Al ver las miradas evasivas de la multitud, Tanaka Masao sintió instantáneamente una ola de desolación. Sus ojos perdieron el brillo, revelando una expresión de traición, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Ustedes son tan desleales. Estoy realmente desconsolado. No quiero volver a verlos nunca más. Diciendo esto, Tanaka Masao se cubrió la cara y estaba a punto de salir corriendo.
Pero antes de que pudiera correr, su ropa fue agarrada por detrás, y el cuello apretado le provocó una sensación asfixiante, como si una pitón se enroscara a su alrededor. La siniestra voz de Iichi Oshika sonó en su oído. Masao, ¿a dónde crees que estás huyendo? ¿Correr? ¿A dónde? Hermana Oshika, no entiendo nada de lo que dices. Me duele el corazón la traición y quiero encontrar un lugar donde aliviar la desolación que siento. Al ver que su brillante truco de la cigarra mudando su caparazón fue expuesto nuevamente, Tanaka Masao solo pudo explicarlo torpemente. Al escuchar esto, Iichi Oshika inclinó la cabeza y preguntó con una sonrisa falsa. Entonces, ¿por qué te traicionaron? Esto, aquello, por favor, hermana Oshika, tenga piedad. Al segundo siguiente, los gritos de Tanaka Masao resonaron en la habitación. Iichi Oshika estaba de pie detrás de Tanaka Masao, con sus dos manos castigando sin piedad su gran cabeza. Tanaka Masao extendió sus manos hacia adelante, como para agarrar algo, mientras sus ojos comenzaron a rodar hacia atrás, y murmuró. Mi cerebro está temblando. Dicho esto, se reclinó convenientemente, cayendo directamente en el abrazo de Iichi Oshika. Como Iichi Oshika estaba de pie detrás de Tanaka Masao, con sus brazos alrededor de él para castigar su cabeza, ella no notó su pequeño truco. Por otro lado, todos los que habían estado observando la situación, al ver la apariencia miserable de Tanaka Masao, reaccionaron. Iichi Nijika fue el primero en sentir lástima y dijo. ¿No te parece que Tanaka-kun está un poco triste? ¿Debería ir a convencer a la hermana Oshika de que pare? Iichi Nijika sintió que ella también había sido egoísta antes, queriendo ver el lado lindo de su hermana. Ahora que Tanaka Masao había recibido el castigo en nombre de todos ellos, como hermana menor, si ella iba a persuadir a Iichi Oshika, debería calmar su ira. Al escuchar las amables palabras de Iichi Nijika, Yukino Shita Yukino no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar interiormente. La estudiante Iichi todavía es demasiado ingenua, engañada por Tanaka-kin. Debería darle un pequeño recordatorio. Pensando en esto, Yukino Shita Yukino habló. Estudiante Iichi, no tienes que preocuparte por Tanaka-kin. Está perfectamente bien. ¿Bien? Iichi Nijika, al oír esto, miró a Tanaka Masao nuevamente y se sintió aún más confundido. No parecía estar bien en absoluto. Al ver la confusión de Iichi Nijika, Yukino Shita Yukino explicó. Puede que no lo sepas, pero Tanaka-kin, él como si le resultara algo difícil decirlo, Yukino Shita Yukino dudó por un momento antes de continuar. Parece tener tendencias masoquistas. No le importa en absoluto que lo regañen. Al escuchar la explicación de Yukino Shita Yukino, todos de repente mostraron expresiones de comprensión. Así es como es. Todos recordaron algunos detalles de sus interacciones habituales y descubrieron que Tanaka Masao realmente parecía ser así. Combinando esta condición con la apariencia actual de Tanaka Masao, no solo no creían que mereciera simpatía, sino que incluso había una sensación de repugnancia. Yamada Ryo no pudo evitar comentar. Entonces, la hermana Oshika no está castigando a Tanaka, la está recompensando. ¿No significa eso que la hermana Oshika está perdiendo terriblemente? Al escuchar esto, Kitaikuyo se rascó la mejilla y dijo también algo incómoda. Esto no debería ser una pérdida, ¿verdad? Después de todo, la gerente desahogó su ira, ¿no? ¿Y no te parece que la gerente ahora mismo parece una gata inflada? Es muy mona. Gotoi Tori, escondido en un rincón, miraba fijamente a Tanaka Masao y a Iichi Oshika. Entonces a Tanaka le gusta esto. ¿Y si lo castigo también? Involuntariamente, escenas como estas comenzaron a reproducirse en su mente. Con solo pensarlo, Gotoi Tori no pudo evitar sonreír. 727. Yukino con orejas de gato. Un momento después, Iichi Oshika dejó caer a Tanaka Masao al suelo sin ceremonias. Después de dejar el cálido abrazo de Iichi Oshika, Tanaka Masao yacía inerte, como un trapo hecho jirones. Al observar el miserable estado de Tanaka Masao, Iichi Oshika dejó escapar un suspiro, luciendo excepcionalmente complacido. Ella se estiró, suspirando. Mover un poco los músculos realmente se siente bastante cómodo. Dicho esto, miró a Tanaka Masao, quien seguía sentado en el suelo tímidamente, y de inmediato se sintió un poco molesta. Lo pateó, instándolo. Masao, ¿cuánto tiempo vas a dormir? Levántate rápido. Al oír esto, Tanaka Masao luchó simbólicamente por un momento, luego se desplomó nuevamente, diciendo de mala gana. Maldita sea, este cuerpo aún está demasiado débil. ¿Ha llegado a su límite? Hermana Oshika, necesito tu ayuda. No te voy a ayudar. Quédate ahí tumbado. Ante la súplica de ayuda de Tanaka Masao, Iichi Oshika no tenía intención de ayudarlo. No es que ella se diera cuenta del acto de Tanaka Masao. Más bien, ella sintió que ya que ella lo había derribado, si ella lo ayudaba a levantarse nuevamente, ¿no sería en vano su esfuerzo? También haría que pareciera que había cometido un error y necesitaba compensarlo.
Mientras ambos estaban enfrascados en esta batalla de ingenio, los miembros de la banda hacía tiempo que habían desviado su atención. Estaban preparando sus instrumentos mientras charlaban ociosamente. Kitaikuyo observó a Yukinosita Yukino jugando con las orejas de gato de Ihichi Nijika por un rato, para luego ir a jugar con las orejas de gato de Goto Itori, luciendo excepcionalmente emocionada. No pudo evitar suspirar por dentro, rara vez veía a una Yukinosita Yukino tan activa. Aunque normalmente era distante, en este momento no era diferente de una chica normal. Entonces ella preguntó. Parece que a Yukino le encantan las orejas de gato. ¿Te gustaría probar una tú también? Apenas habían terminado las palabras de Kitaikuyo, cuando Tanaka Masao, como un fantasma, apareció de repente detrás de Yukinosita Yukino, que todavía estaba discutiendo con Ihichi Oshika. Así es, Yukino, todos los demás los llevan, así que deberías cooperar y ponerte uno también. He preparado tantos que seguro que hay uno que te gustará. La repentina aparición de Tanaka Masao sorprendió a Yukinosita Yukino. Ella gritó, saltando instintivamente hacia un lado, con las manos cubriendo su pecho. Yukinosita Yukino ya tenía bastante miedo a los fantasmas y cosas similares, por lo que tampoco podía aceptar que alguien la sobresaltara por detrás. Solo cuando vio claramente que era Tanaka Masao respiró aliviada. Sin embargo, su grito de hace un momento también atrajo la atención de todos. Todos miraron a Yukinosita Yukino con una mirada extraña, claramente incapaces de creer que era su voz. Tanaka Masao también observaba a Yukinosita Yukino con gran interés, con los ojos llenos de burla, como diciendo: Yukino, hiciste un sonido lindo al notar la mirada de todos, especialmente la de Tanaka Masao. Yukinosita Yukino se sonrojó levemente. Pero su poderosa aura natural aún le permitió calmarse. Se aclaró la garganta y dijo con mucha calma: Tanaka-kin, por favor, no aparezcas de repente detrás de mí y me asustes. Es realmente aburrido. Respecto a la acusación de Yukinosita Yukino, Tanaka Masao indicó que ver su linda apariencia era realmente muy interesante. Por supuesto, Tanaka Masao no dijo esto en voz alta. Si lo hiciera, con la personalidad de Yukinosita Yukino, definitivamente se volvería aún más cautelosa con él. En el futuro solo sería más difícil para él acercarse a ella por detrás. Entonces él cooperó con ella y comenzó a cambiar de tema. Esta vez es culpa mía. No te los recomendé con entusiasmo, Yukino, porque vi que querías usar accesorios con orejas de gato. Mirando las orejas de gato que Tanaka Masao le entregó, Yukinosita Yukino, aunque algo tentada, todavía fingió estar disgustada y dijo: No me interesa. Deberías devolvértelos. Dice una cosa pero quiere decir otra. Después de una evaluación mental, Tanaka Masao rápidamente hizo un gesto a todos, indicándoles que se unieran a él para persuadirla. Al recibir la señal visual de Tanaka Masao, Ihichi Nijika y Kitaikuyo entendieron y dieron un gesto de aprobación. Los dos se acercaron al lado de Yukinosita Yukino, uno a su izquierda y otro a su derecha, y comenzaron a persuadirla. Yukino, no digas eso. La verdad es que llevar estas orejas de gato me sienta muy bien. Así es, y son muy bonitos. Pruébatelos. A diferencia de cuando se unieron para ponerle a la fuerza accesorios para el cabello a Ihichi Oshika, esta vez los dos usaron una persuasión suave. La razón principal del trato diferenciado era que se daban cuenta de que, aunque Yukinosita Yukino solía ser muy seria, le gustaban especialmente las orejas de gato. Con un poco de persuasión, sin duda accedería, aunque a regañadientes. Esto era mucho más sencillo que una mujer soltera mayor que había perdido hacía tiempo su corazón de niña. Ihichi Oshika. Oye, ¿a quién le llamas así? ¿A alguien sin corazón de niña? ¿A quién le llamas así? ¿A una mujer mayor y soltera? Como era de esperar, bajo la persuasión de ambos, Yukinosita Yukino suspiró, fingiendo impotencia, pero su corazón estaba lleno de anticipación. Intentó hablar con calma. Está bien entonces, probaré uno. Dicho esto, se acercó a Tanaka Masao, le pellizcó la barbilla y examinó cuidadosamente los diversos accesorios para el cabello con orejas de gato que sostenía en su mano. Incluso los tocaba de vez en cuando, luciendo exactamente como alguien eligiendo ropa en un centro comercial. Pronto, Yukinosita Yukino eligió un accesorio para el cabello con orejas de gato en blanco y negro que combinaba bien con ella. Después de tomarlo, arregló ligeramente su ya impecable peinado antes de ponérselo. Bajo la mirada de todos, el accesorio para el cabello con orejas de gato se fusionó gradualmente con Yukinosita Yukino. El grado de compatibilidad era como si hubiera nacido con ellos. Al ver que todos la miraban, Yukinosita Yukino se sintió un poco incómoda. Preguntó con voz algo insegura. ¿Qué tal? ¿Se ve raro? Al escuchar su pregunta, todos volvieron a sus cabales y rápidamente dijeron: Nada raro, nada raro. Al contrario, te quedan perfectos. Yukino, te ves tan linda con esto. Incluso siento que se me acelera el corazón. Uf, ¿en serio? ¡Qué bien!
Después de recibir la afirmación, Yukino Shita Yukino también respiró un ligero suspiro de alivio. Luego volvió su mirada hacia Tanaka Masao y dijo algo impotente. Tanaka-kin, dije, ¿puedes dejar lo que estás haciendo y no seguir tomando fotografías a escondidas? Al escuchar esto, Tanaka Masao dejó de presionar el botón del obturador de su teléfono y comenzó a defenderse. No estaba tomando fotografías a escondidas. Las estaba tomando abiertamente. Además, no es mi culpa. Es natural grabar cosas bonitas, ¿no? Las palabras de Tanaka Masao también recibieron la aprobación de todos. Al mismo tiempo, les recordó que tomaran fotografías rápidamente y las grabaran. Primero, selfies, y luego juntando a los demás para fotos grupales. Mientras todos estaban ocupados tomando fotografías y no tenían tiempo para prestarle atención, Tanaka Masao también operó su teléfono por un rato. Abrió la interfaz de chat con Yukino Shita Haruno y le envió la foto de Yukino Shita Yukino con orejas de gato que acababa de tomar 728. Transacción con Haruno. Después de enviar el mensaje a Yukino Shita Haruno, los ojos de Tanaka Masao estaban pegados a la pantalla. Cuando apareció la notificación leída en el cuadro de chat, Tanaka Masao utilizó sus reflejos más rápidos para cancelar el envío de la imagen. Habiendo hecho todo esto, Tanaka Masao se secó la frente con el dorso de la mano, dejó escapar un largo suspiro y suspiró. Por suerte llegué a tiempo, lo desenvié justo a tiempo. Mientras tanto, Yukino Shita Haruno, al otro lado del teléfono, tenía un poco de curiosidad sobre lo que estaba haciendo Tanaka Masao después de recibir su mensaje. Cuando vio que Tanaka Masao había enviado una foto, sus ojos se abrieron de inmediato. Porque descubrió que era una linda foto de Yukino Shita Yukino. Yukino Shita Yukino con orejas de gato era una imagen que ella nunca vería normalmente. Pero antes de que Yukino Shita Haruno pudiera hacer su siguiente movimiento, la foto desapareció de su vista. En su lugar estaba. La otra parte no envió un mensaje. En ese momento, la expresión de Yukino Shita Haruno estaba algo distorsionada. Sintió una sensación de impotencia, como si incluso romper su teléfono en pedazos no afectara a Tanaka Masao en lo más mínimo. Después de respirar profundamente un par de veces, Yukino Shita Haruno comenzó a reflexionar sobre las intenciones de Tanaka Masao al hacer esto. Masao intenta tentarme con la linda foto de Yukino. ¿Intenta hacerme enojar al no dejarme ver la foto, o intenta darme algo a cambio? Con una línea de pensamiento clara, Yukino Shita Haruno también se calmó. Si fuera para un intercambio, entonces estaría bien, pero si la otra parte solo estaba tratando de disgustarla, definitivamente se desconectaría y lo confrontaría de inmediato. Además de eso, Yukino Shita Haruno también tenía un poco de curiosidad por una cosa. Así fue como Tanaka Masao convenció a Yukino Shita Yukino de usar orejas de gato e incluso logró tomarle una foto. ¿Podría él realmente conocer algún tipo de hipnosis? Pensando maliciosamente en Tanaka Masao, Yukino Shita Haruno escribió. Masao, ¿qué mensaje me acabas de enviar? Ni siquiera lo vi antes de que lo desistieras. Envíamelo de nuevo para que pueda verlo. Tanaka Masao esperó un rato, vio el mensaje de Yukino Shita Haruno y no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. ¿Cómo no pudo darse cuenta de su pequeño truco? No era más que intentar engañarlo para que le enviara nuevamente la linda foto de Yukino Shita Yukino, y esta vez, estando preparada, estaba segura de que podría salvarla. Ella realmente es una mala mujer, pero no le temo a los desafíos. Tanaka Masao tenía absoluta confianza en su velocidad de reacción y velocidad de escritura. Incluso si Yukino Shita Haruno estuviera preparada, aún podría cancelar el envío de la foto antes de que ella pudiera guardarla, burlándose de ella una vez más. Con un plan en mente, Tanaka Masao envió un mensaje. Oh, hermana Haruno, ¿no lo viste con claridad? Entonces lo enviaré de nuevo. Esta vez, hermana Haruno, debes observar con atención. Yukino Shita Haruno no esperaba que Tanaka Masao cayera tan fácilmente, pero era mejor que lo hiciera, ya que le ahorraría mucho esfuerzo. Ella centró toda su atención, con los ojos fijos en la pantalla. Para guardar la imagen más rápido y evitar que Tanaka Masao la cancele, Yukino Shita Haruno decidió tomar una captura de pantalla. Aunque esto afectaría ligeramente la calidad de la foto, la velocidad fue bastante rápida. El teléfono vibró. En cuanto llegó el mensaje, Yukino Shita Haruno presionó el atajo de captura de pantalla. Mirando la foto fugaz en su teléfono, Yukino Shita Haruno abrió meticulosamente la captura de pantalla que acababa de guardar. La otra parte no envió un mensaje. Al mirar el contenido de la captura de pantalla, la boca de Yukino Shita Haruno se torció y su expresión una vez más se volvió difícil de mantener. Maldita sea. Reaccioné tan rápido. ¿Por qué no llegué a tiempo todavía? Yukino Shita Haruno estaba enojada y quería destrozar su teléfono, pero su racionalidad la hizo detenerse. No es que no pudiera soportarlo, pero todavía tenía que competir con Tanaka Masao para obtener fotos nuevas de Yukino Shita Yukino. En ese momento, Tanaka Masao también envió un mensaje. ¿Cómo estuvo, hermana Haruno?
Deberías haberlo visto con claridad esta vez. Al ver el mensaje, Yukino Shita Haruno no pudo evitar replicar. Fue tan rápido, ¿cómo pude verlo con claridad? Sin embargo, ella todavía envió un mensaje. Apenas logré ver un poco, parecía ser una foto de Yukino, ¿verdad? Así es Yukino, es raro ver a Yukino usando accesorios con orejas de gato. Los accesorios de orejas de gato negras, con pelusa blanca en el interior, son una combinación perfecta para Yukino, transformándola instantáneamente en un gatito digno pero infinitamente adorable. Uno no puede evitar querer acercarse y acariciarle la cabeza, acariciarle la cara e interactuar con ella. Al observar la vívida descripción de Tanaka Masao, la expresión de Yukino Shita Haruno se volvió aún más distorsionada. Era como si hubiera un insecto arrastrándose en su corazón, haciéndole picar, haciéndola desear poder ir inmediatamente al lado de Yukino Shita Yukino y brindarle buenos cuidados. Reprimiendo el deseo en su corazón, Yukino Shita Haruno envió un mensaje. ¿De verdad es tan bueno como dices, Masao? Pero desenviaste el mensaje demasiado rápido, no lo vi con claridad. Envíamelo de nuevo esta vez para que pueda verlo bien. Aunque digas eso, hermana Haruno, después de todo es la foto de Yukino, y sin su permiso personal, no puedo enviártela. Yukino Shita Haruno se burló de las hipócritas palabras de Tanaka Masao. Si a Tanaka Masao realmente le importaran estas cosas, no habría enviado el mensaje en primer lugar. Pensando esto, Yukino Shita Haruno respondió. Está bien, Masao. Soy la hermana mayor de Yukino, una de sus personas más cercanas. Si me envías su foto, seguro que no le importará. Pero incluso si dices eso, hermana Haruno, todavía es difícil para mí. Yukino Shita Haruno sabía que la otra parte definitivamente intentaba obtener algo de ella. No temía que la otra parte quisiera beneficios, solo temía que no llegara a un acuerdo. Por supuesto, no dejaré que sufras ninguna pérdida, Masao. Solo dime qué quieres. Lo que más deseaba finalmente llegó, y la boca de Tanaka Masao se curvó en una sonrisa. Hermana Haruno, ¿qué estás diciendo? Eres demasiado educada. Sin embargo, ya que has hablado, no puedo negarme. Hagámoslo simple. ¿Qué tal un intercambio equivalente? Dame una foto de Yukino y te daré una también. ¿Qué te parece? Al ver la petición de Tanaka Masao, Yukino Shita Haruno respiró aliviada. Esto estaba completamente dentro de sus posibilidades. Había almacenado una gran cantidad de fotografías de Yukino Shita Yukino, desde la infancia hasta el presente, cubriendo todos los rangos de edad 729. Intercambio de fotos. A pesar de que tenía influencia para negociar con Tanaka Masao, Yukino Shita Haruno no quería usarla tan fácilmente. Estos eran sus tesoros, que era mejor guardar para un momento crítico. Entonces envió un mensaje diciendo. ¿Qué tal si las intercambiamos por fotos de Yukino? Pero no tengo ninguna de Yukino en mi teléfono. ¿Y si uso las mías? Tanaka Masao, por otro lado, aceptó la solicitud casi sin dudarlo. Por supuesto, pero seamos claros. Las fotos de Yukino que tengo son de muy alta calidad. Hermana Haruno, no intentes hacer pasar fotos de baja calidad para aumentar la cantidad. Si no cumplen mis requisitos, no los aceptaré. Yukino Shita Haruno no esperaba que Tanaka Masao realmente aceptara su sugerencia casual. Algo no anda bien. Masao es muy extraño. ¿Acaso no le gustaba Yukino y quería entenderla mejor, por eso vino a mí para intercambiar fotos? Entonces, ¿por qué el mío es aceptable ahora? ¿Podría ser que Masao esté haciendo esto a propósito, pensando que me sentiría demasiado avergonzado de usar mis propias fotos? Si es así, me está subestimando. Le mostraré lo que significa ser una hermana mayor madura y con gracia natural. Pensando en esto, Yukino Shita Haruno se desplazó por el álbum de fotos de su teléfono por un rato y encontró algunas fotos con las que estaba bastante satisfecha, luego las envió. Las fotos que envió fueron tomadas durante su tiempo libre al aire libre o cuando se encontró con hermosos paisajes. Eran fotos muy comunes, pero combinadas con la apariencia, la figura y el comportamiento de Yukino Shita Haruno, mostraban perfectamente el encanto de una belleza urbana. ¿Qué te parece, Masao? ¿Te parecen satisfactorias estas fotos? Satisfactorio, muy satisfactorio. Como la hermana Haruno es tan sincera, debo demostrarle también mi sinceridad. Con eso, Tanaka Masao primero guardó estas fotos y luego envió las fotos que acababa de tomar de Yukino Shita Yukino. Al recibir las fotos, Yukino Shita Haruno finalmente quedó satisfecha. La sonrisa en sus labios era incontrolable. Ella admiró a cada uno, salvó a cada uno y al final, solo pudo llegar a una conclusión. Yukino se ha vuelto aún más linda. Después de un suspiro de emoción, Yukino Shita Haruno preguntó con cierta curiosidad. Masao, ¿cómo convenciste a Yukino de usar esa cosa? Por lo que sé de Yukino, no debería haber accedido a una petición tan desmesurada. ¿Podría ser que en realidad encerraste a Yukino y la diadema con orejas de gato en una habitación juntas, dejaste que Yukino relajara su guardia y se la pusiera, y luego tomaste fotos en secreto?
Como se esperaba de Yukino Shita Haruno, ella realmente entendió a Yukino Shita Yukino. En un instante analizó una de las posibilidades. Si no fuera por la ayuda de las chicas de la banda, este método tendría la mayor probabilidad de éxito. Hermana Haruno, te equivocaste. ¿Cómo pude hacer algo así? Si Yukino se enterara, se enfadaría muchísimo. Enfrentando a Yukino de esa manera, mi destino sería muy miserable. Yukino Shita Haruno no le creyó del todo. En esa situación, Yukino Shita Yukino seguramente se enojaría, pero aún así, Tanaka Masao definitivamente tendría el coraje. En cuanto a un destino muy miserable, ¿sería realmente tan miserable? Entonces deja de ser tan misterioso y dime, tengo mucha curiosidad. Está bien, entonces te lo diré, hermana Haruno. En realidad no es nada difícil. Yukino ha estado practicando música con sus amigas últimamente, ¿verdad? Les pedí a todas que usaran estas diademas. Con su ayuda, Yukino naturalmente aceptó. Yukino Shita Haruno también sabía que Yukino Shita Yukino había hecho un grupo de amigos. Ella simplemente no esperaba que los amigos tuvieran tal utilidad. Parece que a Yukino realmente le importan los sentimientos de sus amigos, no, espera. Quizás Yukino quiso hacerlo desde el principio y sus amigos fueron solo una excusa. Yukino Shita Haruno sintió que poco a poco se acercaba a la verdad 730. Masao, el lindo gato está bien, hermana Haruno, no voy a hablar más contigo. Yukino está a punto de empezar a cantar una nueva canción y necesito supervisarla. Entonces, Masao, por favor, grábame más vídeos más tarde. También quiero ver cantar a Yukino. Claro que no hay problema. Además, el vídeo final editado se publicará en línea, para que la hermana Haruno pueda avisarnos. Lo entiendo. Definitivamente te daré todo mi apoyo entonces. Respecto a la propina, Yukino Shita Haruno naturalmente estaba feliz de hacerlo. Sin embargo, lo que la dejó un poco en conflicto fue si usar su propia cuenta para dar propinas directamente o hacerlo de forma anónima. Dar propina con su propia cuenta tuvo la ventaja de que Yukino Shita Yukino supiera que era ella. La desventaja era que podría exponer su verdadera naturaleza de hermana cariñosa. Después de una ligera vacilación, Yukino Shita Haruno decidió utilizar su propia cuenta. Ella simplemente diría que le gustaba a otro miembro de la banda, y quién sabe, incluso podría llegar a ver a una Yukino Shita Yukino celosa. Solo pensarlo era emocionante. Después de terminar su charla con Yukino Shita Haruno, Tanaka Masao volvió a centrar su atención en todos. Acababan de terminar de tomarse una foto grupal y ahora se preparaban para cantar. Yamada Ryo miró a Tanaka Masao en ese momento. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Yamada Ryo mostró una expresión pensativa. Hablando de eso, Tanaka, insististe mucho en que usáramos orejas de gato. ¿Por qué no las llevas tú? Tan pronto como dijo eso, instantáneamente atrajo la atención de todos. Al ver sus expresiones, parecía que acababan de darse cuenta de que todos los demás los usaban, entonces ¿por qué Tanaka Masao no? Ante la mirada de todos, Tanaka Masao entendió lo que querían decir y rápidamente agitó las manos, diciendo: No puedo, no puedo. A diferencia de vosotras, chicas guapas, yo no me vería bien con ellos. Sin embargo, cuanto más miedo mostraba, se negaba, más querían todos saber por qué. Quizás se trataba de un caso en el que cuanto más se resiste uno, más irresistible se vuelve. Jejeje tilde Iichi Oshika, que había sufrido mucho, fue el primero en soltar una risa espeluznante y dijo: No digas eso, Masao. ¿Cómo puedes saber si te conviene sin probarlo? Con la apertura de Iichi Oshika, los demás rápidamente siguieron su ejemplo. Exactamente, Tanaka. No te hará daño intentarlo. Todos somos amigos. Aunque no te convenga, no nos burlaremos de ti. Así es, Tanaka-kun. No importa lo vergonzoso que seas, no nos reiremos de ti. Inconscientemente, todos rodearon a Tanaka Masao. Estaba claro que si no estaba dispuesto, lo ayudarían. En ese momento, Tanaka Masao se sintió como un pequeño shota rodeado de innumerables hermanas mayores malvadas. Por supuesto, las personas que lo rodeaban no eran malvadas, y él no era tan inocente y lindo como un pequeño shota. Ante el cerco, Tanaka Masao suspiró y se comprometió. Está bien, lo entiendo, lo entiendo. Déjame hacerlo yo mismo, pero hay una cosa más que realmente necesito que aceptes. Es decir, déjame elegir yo mismo el tipo de orejas de gato. Al escuchar esto, todos intercambiaron miradas y todos sintieron que Tanaka Masao estaba diciendo esto porque tenía miedo de que eligieran un estilo más atrevido para él. Quería conservar su último resto de dignidad y elegir algo más común. A esto no hubo mucha objeción por parte de todos. Mientras Tanaka Masao los usó, no le importó de qué tipo eran. Está bien, elige lo que quieras. Tras obtener el permiso, Tanaka Masao finalmente respiró aliviado, se dio una palmadita en el pecho y dijo: Eso es bueno, gracias a todos. Un momento después, innumerables gritos estridentes resonaron en la habitación. Ah, mis ojos, mis ojos.
Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Tanaka, recupera rápidamente tu poder divino. Maldita sea, me siento profanado por Tanaka-Kin. Mi vida se acabó. Seguro que voy a tener pesadillas esta noche. Prefiero ver una película de terror ahora mismo. El motivo de la reacción de todos comenzó cuando Tanaka Masao se puso el accesorio de orejas de gato. A diferencia de su fuerte resistencia exterior, el yo interior de Tanaka Masao no era tan resistente. Su corazón era más como la emoción de finalmente encontrar una razón legítima para verse obligado a travestirse abiertamente. Entonces, al elegir el accesorio de orejas de gato, Tanaka Masao eligió el rosa, el más adecuado para un tipo duro. En cuanto a por qué el rosa es adecuado para los chicos duros, ¿no te gusta el rosa? ¿Prefieres el negro? Tanaka Masao, que llevaba este llamativo accesorio de orejas de gato bajo la mirada de todos, no les dio tiempo a adaptarse y comenzó su actuación. Su rostro mostraba una sonrisa que sería linda en una chica hermosa pero que en él era nauseabunda. Al mismo tiempo, sus manos hicieron un gesto extraño, con los dedos medio y anular doblados, y los otros 3 dedos levantados, colocados junto a sus mejillas. Los movió hacia arriba y hacia abajo en sincronía con su canto agudo. Masao Matilde. Este fuerte impacto visual hizo que todos los presentes sintieran como si sus ojos fueran a explotar si miraban por más tiempo. Quizás las chicas presentes solían llevar vidas más sencillas. Si tuvieran más experiencia, podrían describir con precisión la escena que tenían ante sí con una sola palabra. Extraño. Naturalmente, debido a su baja tolerancia, no pudieron aceptarlo. Tanaka Masao miró a todos, que fueron aniquilados casi instantáneamente, y no pudo evitar mostrar una sonrisa malvada, burlándose. Oh, chicos, ¿qué les pasa? ¿No creen que Masao-chan es linda así? Pero ustedes fueron quienes me obligaron a ser así ahora mismo. Diciendo esto, se acercó deliberadamente a cada persona. Ante un Tanaka Masao tan poderoso, todos perdieron el coraje de sostener su mirada. Cuando se acercó, todos giraron la cabeza hacia un lado, sin atreverse a mirarlo. Al acercarse a Yukino Shita Yukino, Tanaka Masao dijo con una sonrisa. Yukino, ¿no te gustan más los gatos? Ahora soy Masao Meu. ¿De verdad no te gusto? Si abres los ojos y me miras, no creo que tus ojos estén vacíos. Al escuchar esto, Yukino Shita Yukino, impulsada por su fuerte amor por los gatos, abrió los ojos y miró a Tanaka Masao. Su rostro instantáneamente se llenó de una expresión de disgusto. Frente a Tanaka Masao, que todavía intentaba acercarse, ella rápidamente extendió la mano y lo empujó. Tanaka-kin, por favor, no digas esas cosas. Por mucho que te disfraces, no podrás convertirte en un lindo gato. Algunas cosas son innatas. Por mucho que lo intentes, no las conseguirás. Deberías rendirte. En lugar de fingir ser un gato, podrías probar con criaturas como duendes o trolls. Eres más adecuado para eso. Oh, Yukino, no digas eso. Creo que me queda muy bien. Al ver a Tanaka Masao todavía posando coquetamente, todos realmente no pudieron soportarlo más. Ijichin Ijika gritó. Todos, Tanaka-kun se ha vuelto loco. Dominémoslo rápidamente y quítele las orejas de gato. Cuando sus palabras cayeron, todos, que ya habían alcanzado su límite de tolerancia hacia Tanaka Masao, extendieron sus manos justas y quitaron el accesorio de orejas de gato de la cabeza de Tanaka Masao. Para expresar su descontento, alguien incluso aprovechó la oportunidad para darle 2 fuertes patadas en el trasero a Tanaka Masao. Alto todos. No me quiten mi poder. De esta forma, el poder de Tanaka Masao Meu fue cruelmente despojado. Fue degradado de ser una deslumbrante batata a un mortal común y corriente. Al mirar a Tanaka Masao, que se había quitado las orejas de gato y había vuelto a la normalidad, todos respiraron aliviados al mismo tiempo. Esto les hizo no poder evitar exclamar. Normalmente no lo notábamos, pero ahora nos damos cuenta de que Tanaka-kun así es excepcionalmente agradable a la vista. Así es. Tal como estaba hace un momento, creo que Tanaka debería compensarme por la angustia emocional. Ryo-senpai, no pienses en compensar la angustia emocional. Con solo estar vivo, basta. Mira de Bocchi-chan, ya lleva muerta un tiempo. Dijo Kitaikuyo, señalando a Gotoi Tori, quien ya se había desmayado por el miedo que le había dado Tanaka Masao. Sus ojos daban vueltas, tenía la lengua fuera y murmuró. ¡Qué miedo, Tanaka da mucho miedo! Siento que se me va a romper el cerebro. Todos expresaron comprensión por el desmayado Gotoi Tori. Si no fuera por su mala salud que les impidió conciliar el sueño inmediatamente, habrían querido desmayarse justo ahora, para no tener que enfrentarse a Tanaka Masao. De repente, incluso sintieron un poco de envidia de la buena calidad del sueño de Gotoi Tori, que le permitía evitar mucho dolor. Tanaka Masao, sin las orejas de gato, sacudió la cabeza, fingiendo confusión, y preguntó. ¿Qué me pasó hace un momento? Tengo la cabeza mareada y no recuerdo nada. Al ver a Tanaka Masao fingiendo, Yukino Shita Yukino lo expuso sin piedad.
Tanaka-kin, deja de actuar. Sé que aprovechaste la oportunidad para exponer tu verdadera naturaleza. Aunque es un poco difícil de aceptar, si se trata de Tanaka-kin, no es sorprendente que hagas algo extraño. Al ver que su estrategia de fingir amnesia fallaba, Tanaka Masao se frotó la cabeza, sin sentirse avergonzado en absoluto. Jejeje, no esperaba que me entendieras tan bien, Yukino. Es realmente reconfortante tener un confidente como tú. Detente ahí. No soy tu confidente. Al escuchar esto, Yukino reaccionó como un gato asustado, mostrando una resistencia extrema. Soy una persona mentalmente normal y soy completamente incapaz de comprender tu proceso de pensamiento, Tanaka-kin. Y, por favor, no te hagas el gracioso delante de mí. Me hace sentir físicamente incómoda. Claramente, Yukino no quería que los demás pensaran que ella era el mismo tipo de persona que Tanaka Masao. De lo contrario, la mirarían con ojos extraños.